bienvenida y bien hallado, porque este es el primero de mis podcasts. Es la primera vez que me dirijo a vosotros en este formato, en este nuevo canal al que pido que le deis el máximo apoyo posible, compartiendo el vídeo, comentando, dando like si os gusta y suscribiéndoos al canal. Esto es completamente gratis y con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, pues vamos a conseguir hacer muchísimos de estos vídeos, de estos podcasts, de estas entrevistas, de este material un poco más cercano, en teoría, con protagonistas del mundo de la comida. Aunque quiero que sea un podcast abierto, general, con cosas que me gustan y que me consta que tengo en común con muchos de vosotros, pero la finalidad del podcast en principio es hablar del enorme y amplísimo mundo de la gastronomía. Quiero traer como invitado a gente, o como invitados a gente de todo tipo, cocineros, productores, foodies, y hoy ya lo habéis visto en el título, tengo el inmenso honor de empezar esta saga de podcast aquí en una de las bases de los restaurantes, de las charcuterías, de la que para mí es una marca emblemática que representa al 100% para mí lo que es uno de los estandartes de España, su gastronomía. Una marca en la que siempre he creído, que siempre me ha gustado, de la que soy un enamorado. Estoy en Joselito, en la calle Velázquez, en uno de sus restaurantes, y con José Gómez, al que doy la bienvenida como primer invitado de este podcast. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola César, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, aquí estamos, en tu casa. Cuéntanos un poco, antes de nada, quién eres, de dónde vienes, tu origen, la familia y qué función tienes hoy en día aquí en la empresa. Bueno, lo primero, bienvenido. Estamos aquí en la cava, digamos, aquí en la cava de los jamones, ¿vale? Yo soy José Gómez, soy la sexta generación de Joselito. Es una empresa que lleva 156 años, creo que es ahora mismo, elaborando jamones, elaborando chacinas en Salamanca, ¿vale? Lo más importante, lógicamente, es que seguimos siendo son 6 generaciones de la misma familia. Cuando hablamos Salamanca, queremos decir que este es un nombre quizá también mucho más arraigado a la cultura del jamón, Guijuelo. Claro, exacto, es del pueblo de Guijuelo, correcto. En la provincia de Salamanca, por si acaso no lo conocía alguien. Y siempre la misma familia. Es algo muy particular porque al final es algo extraño, ¿no? Que una empresa, que una familia siga durante tantas generaciones elaborando, haciendo los mismos productos, ¿no? Sobre todo hoy en día, lógicamente. Muy bien, y bueno, a mí me gustaría empezar hablando de la historia de la empresa y luego hablamos, si quieres, un poco de cómo te has decidido, porque sé que tienes un hermano, no sé si sois más. No, al final, ten en cuenta que de la familia, nosotros somos 3 hermanos. Tengo también mi tío Juan Luis, que es, digamos, el encargado, que lleva toda la parte del campo, toda la parte de la producción, porque al final hay que tener en cuenta que donde partimos nosotros es del campo, es de la dehesa, del bosque mediterráneo, ¿no? Al final, con los árboles centenarios, que eso sí que lo hablamos un poco más tarde, porque es algo súper interesante, y más ahora con todo el tema de lo natural, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a tu tío, tú tienes otros 2 hermanos, ¿me comentas? 2 hermanos que son pequeños todavía, están estudiando. ¿Piensas que se van a dedicar a esto también o...? Al final lo que cada uno quiera, ¿no? Al final, si lógicamente es algo que te tiene que gustar, porque lo primero, trabajar con la familia no es lo más fácil del mundo. Eso es algo que se entiende, ¿no? Al final no desconectas nunca. Comidas familiares, cenas familiares, la cena de Navidad, pues aparte de siempre los roces familiares, luego están también los roces del trabajo, ¿no? Que es algo también que es un por 2. Entonces es algo que te tiene que gustar mucho, pero que al final si tienes la pasión y te gusta, pues lógicamente bienvenido sea. O sea que no sabemos, de momento... No, son pequeños todavía. ¿Y tu tío también tiene, a su vez, tienes primos por parte de este? Están ya trabajando, están ya en el campo, y la verdad que es un trabajo, de alguna forma es una pasión, porque al final ten en cuenta que trabajamos de alguna forma para intentar hacer el mejor producto que podamos, para intentar elaborarlo de la mejor forma posible, lo más natural posible, y eso implica una serie de sacrificios que a la larga, lógicamente, puede ser que los llegues a ver, pero al plazo corto es inviable, que es imposible. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de la historia, y antes de hablar de la historia en sí de la empresa, vamos a hablar del origen de estos alimentos, ¿no? El origen del cerdo, cómo llega el cerdo a la península, nace en la península, la cultura del cerdo
¿De dónde ha salido? ¿Cómo fue todo esto de convertir los productos del cerdo, el cerdo en sí, en jamones, chorizos? Háblanos un poco. Sí, al final, si te fijas, cada país de alguna forma, cada cultura tiene una cierta forma de tratar al animal, una cierta forma de curar, de conservar, porque al final la curación es una conservación del producto, ¿no? Al final, ahora lógicamente que tenemos frío podemos conservarlo en la nevera, pero anteriormente no existía ese frío, era únicamente un producto, lo primero que era estacional, que es la forma que nosotros seguimos trabajando, por ejemplo. Pero igualmente, cada país ya tiene su cultura, y nosotros nos hemos intentado buscar de dónde podía venir la forma que tenemos de elaborar los productos, y hemos visto que parte de ella venía de los griegos, que era una cultura que la salazón podía provenir de los griegos. Entonces, o sea, ya fíjate, los griegos conocían la manera de extraer la sal marina, o era sal de roca, o a tanto eso la verdad que no lo sé. Sí es cierto que la forma de utilizar la salazón, digamos, en el jamón, creemos que viene de los griegos, que luego los romanos lo perfeccionaron, ya hicieron, digamos, un producto mucho mejor, lo perfeccionaron, y ahora mismo la forma que nosotros, por ejemplo, tenemos de salar los jamones, que es simplemente una capa de sal, una capa de jamón, y luego se le da vuelta, para que el jamón que estaba abajo pase arriba, el de arriba pase abajo, para que siempre la sal de ese jamón siempre sea igual, no esté ni un jamón un poquito más salado y otro más dulce. Eso viene de los romanos, es algo que se ha perfeccionado, digamos, para darle el tiempo exacto, porque ahora ya lógicamente podemos analizar el porqué de las cosas, pero el método es el mismo, no cambia absolutamente nada. El tema del chorizo, ¿cómo? Porque claro, eso es carne picada. ¿Cuándo se empezó a picar la carne? Chorizo, salchichón. Eso, por ejemplo, eso no lo hemos conseguido encontrar, no sabemos el porqué, pero al final todo tiene su lógica. Hay que tener en cuenta que, mira, nosotros, Josito en este caso, hace todas las elaboraciones, es un periodo estacional. Nosotros únicamente elaboramos el producto en enero, febrero y marzo, porque es lógicamente después de que el cerdo se ha alimentado de la bellota, y es cuando hace frío, es cuando tenemos ese frío que podemos elaborar el producto, curar el producto de forma natural, que es cuando normalmente antes siempre se hacía en esa época, porque no existía el frío artificial. Entonces el chorizo, el embutido, es una forma de conservar todo tipo de carnes del cerdo, el resto del cerdo, porque al final antes, sobre todo, la gente cuando sacrificaba un cerdo que era para la familia o para los amigos, no se podían comer toda la vez. Al final era un bien súper preciado. Se comenta incluso, perdona, que era el bien más preciado de la familia, y que incluso de ahí, el otro día que estuve en unas jornadas de La Matanza, y que al final son sitios donde pues aprendes cosas, llevas cosas nuevas que nunca habías escuchado. Pues el tema, por ejemplo, de que una hucha esté simbolizada con un cerdo, pues implicaba que eso era el ahorro de la familia, todo lo habían invertido en darle bien de comer, en engordarlo bastante, para luego, como bien comentas, conservar ese cerdo o esos dos cerdos durante todo el año y poder tener, pues... Sí, claro. Al final ten en cuenta que tú con un cerdo, sobre todo la grasa del cerdo, que era lo que antes cuando había mucha hambre, lógicamente lo que más se apreciaba, tú con la grasa del cerdo podías hacer caldo durante semanas o durante meses, porque simplemente con un poquito de grasa le aportabas esas calorías que a lo mejor necesitaba esa familia para el caldo, para las patatas incluso, que al final necesitaba esa parte de energía, ¿no? Entonces por eso siempre lo más importante siempre ha sido, en la familia comunitaria, ha sido el cerdo, que es lo que más se mimaba, más se cuidaba, y luego la parte del embutido, lógicamente el premio, ¿no? El premio que te podías dar un día cada no sé cuánto tiempo, ¿no? Porque al final era un bien mucho más escaso. Entonces, esa parte de elaboración, esa parte de curación es algo muy particular, y que luego cada cultura tiene una forma, porque aquí lógicamente estamos hablando de España, luego cada país del mundo ha tratado el cerdo de una forma diferente. Al final lo encuentras en todo el mundo, y cada país tiene un cerdo diferente, lo ha tratado de forma diferente. Entonces es algo que es muy particular a cada cultura y a los productos que tiene alrededor de esa zona, porque al final, por ejemplo, el pimentón, claro, que también lo tenéis allí cerca. Claro, porque el pimentón, por ejemplo, para el chorizo viene de la Vera, entonces que estará, yo creo que a unos 150 kilómetros, 100 kilómetros, está muy cerca, está simplemente subiendo a la montaña. Entonces al final siempre se intentaba, que yo creo que es por donde viene un poco la tradición, siempre se intentaba que se elaboraba con los productos, lógicamente porque no se podía viajar más lejos, ¿no? Con los productos de alrededor, los locales, digamos, los que estaban muy cerca, que ahora está de moda, ¿no? El tema del kilómetro cero, pero es que antes era real, porque también el transporte pues era lo que era, es que no había. Se hacía en cada casa, ¿no? Exacto. Al fin y al cabo eran agricultores, ganaderos,
que tampoco podían permitirse viajar o como mucho pues conseguir en algún mercado local productos que habían traído a su vez de sitios de que 100, 150, que ya era un viaje largo en aquella época. Exacto, sí, ya tú ten en cuenta que ya irte a la vera, es que no sé cuánto podría ser, pero tú imagínate ir en burro y subir la montaña. Creo que venir de Guadalajara a Madrid eran 2 jornadas. 2 jornadas. 2 jornadas de Guadalajara a Madrid, que luego si comprabas algo tenías que volver. Claro. Pues imagínate, entonces, claro, es que... Estamos hablando de 10 jornadas, estamos hablando de 20 días, 25, de unos comerciantes que iban, compraban todo lo necesario. Es que no al final todo ha evolucionado, ¿no? Pero más o menos se puede llegar a entender el porqué. Lo que no, de dónde viene, todavía no lo hemos conseguido saber. Pues es una cosa que la vamos a encontrar. A mí me llama mucho la atención el tema de la picada y tal. Me imagino que al principio los chorizos serían algo, y el salchichón y el tema de embutidos serían algo más tosco, no la picada fina que se conoce hoy en día, hasta llegar al chorizo de Pamplona, que es la picada más fina que conozco en chorizo. Al final, lo de picar el embutido lógicamente es importante porque es la forma también de ligar la carne, ¿no? Al final, tú para conseguir ese embutido, la carne de alguna forma no se puede poner mala. Es digamos lo que se intenta con el embutido, que la carne se conserve de forma natural. Entonces, cuando tú picas la carne, consigues que diferentes partes del cerdo de alguna forma hagan cohesión, se unan una con otra y de esa forma se cure y no se ponga malo. Al final, que no entre oxígeno, que sea todo homogéneo con la tripa. Al final todo tiene que tener una, no sé, es como un Tetris, tiene que hacer la clic y funcionar cada pieza. Eso es. Oye, y estos son datos random que yo te pregunto y tú me cuentas si sabes algo o no. Hay una fecha el primer jamón del que tenemos constancia como jamón serrano, jamón ibérico, ¿hay alguna fecha, algún siglo, algo que digamos, oye, de los primeros jamones empezaba ya a hablar por ejemplo, yo sé que cuando Colón fue a América, porque es una cosa que me llama la atención, no llevó jamón, es decir, debe ser que no existía. No, el jamón, lo que nosotros hemos visto es que la salazón venía de los griegos y ya los romanos era un producto bastante, digamos, habitual. Bastante, vamos, que tampoco lo sabemos porque es un poco lo que hemos leído. Y luego se ha ido evolucionando y cada parte de la historia la ha utilizado de una forma diferente. Yo, por ejemplo, he ido a escuchar un montón de veces a mi abuelo, a mi padre, que su abuelo y su bisabuelo le contaban que antes lo más importante, lógicamente, era el tocino, era el tocino, no era el jamón. Al final, cada época ha apreciado el producto de forma diferente, porque, vemos a lo de antes, porque el tocino daba de comer a mucha más gente que lo que podía dar el jamón. Eso en la cultura actual, mi abuela me lo ha contado, que lo vivió, que no me acuerdo ahora del pueblo, en Luyego, creo, iban mi abuela entre ellos y mi abuelo a cambiar, que esto era una cosa que ahora nos llama mucho la atención, pero en su época era muy normal, a cambiar los jamones por tocino. Sí, claro. O sea, te daban jamón a cambio de tocino. Claro, porque al final tú con un jamón que hacías un caldo para una semana, a lo mejor con el tocino podías hacer un caldo para meses. Entonces, o podías utilizarlo para meses porque al final el tocino se salaba, era diferente. También he escuchado que incluso la grasa del cerdo se ha utilizado como, esto corrígeme, igual nunca lo has oído, pero como un sistema lubricante, es decir, para la carreta, los ejes de la carreta y todo eso, utilizaban distintas grasas y algunos animales. Claro, incluso para los jamones. Incluso para para los jabones. Jabones. Para incluso para los jabones de manos, etcétera, es una cosa que se sigue utilizando, no tanto como antes, pero que uno de los primeros jabones, creo, que era con grasa del cerdo, porque al final era otra forma también de utilizar todo, porque ten en cuenta que lo que siempre se ha intentado era utilizar todas las partes del animal, lógicamente, porque cada una que tenga más colágeno, otra que tenga más gelatina, otra que tenga más grasa, menos grasa, más. Al final cada una es totalmente diferente, que es algo muy bueno, claro. Bueno, pues pasan los siglos y los siglos, fíjate, de los romanos hasta hoy en día, y nace la familia Joselito. Primera curiosidad, ¿el primer José se llamaba José? O sea, ¿el primero de la familia ya se llamaba José? No. ¿O lo del nombre Joselito vino después? ¿O es cosa del marketing que habéis decidido poner ese nombre porque es un nombre muy español? ¿De dónde viene esto de...? Eso fue... Nosotros empezó... Es que no sé cómo se dice, es que no sé cómo se dice tatara, pues tatara, no sé qué, tatara algo. Sí. Que era una... porque ten en cuenta que antes... la producción, lógicamente, de todo era mucho más pequeña. Al final era cada familia, lo que tú decías, tenía un cerdo que es la que cuidaba, ¿no? Pues esta persona que se llamaba Vicente, creo que era, Vicente Gómez, eso es, lo que empezó era el intermediar de alguna forma entre esas familias de la zona de Salamanca y los animales y los animales, el cerdo, digamos, que se criaba siempre en Extremadura, Andalucía. Entonces, era la persona esa que era el intermediario y que unía esos dos puestos diferentes.
Hombre, no me lo puedo creer, pero si está aquí el líder de la familia. Pasa, hombre, pasa, bienvenido. Estamos aquí en nuestro podcast. José, ¿qué le llamamos? José, bueno, es tu padre, vaya. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien. Aquí charlando de jamón y de comida. Bueno, aquí tenemos uno de los Pero sin jamón gourmets que yo he conocido en mi vida. Muchas Esa gracias. es tu cámara, Muchas gracias. si quieres mandar un saludo a toda la gente que te está viendo. Aquí, ven. Aquí. Allí tienes tu cámara. Saludos a todos, ¿Qué tal? ¿Has desayunado algo relacionado con Joselito? O... Yo siempre desayuno todos los días un poquito de jamón. Un poquito todos los de días jamón, que puedo. pero no es broma. No, sin broma. Afortunadamente es cierto. Sí. Qué bien. Me gusta mucho. ¿Y qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues nada, saludaros. Estamos Bien, hablando de todos. los orígenes de Joselito. Luego os veo a ver si me invitáis aunque sea una copita de algo, ¿no? De Pues vino, hombre, ¿no? por supuesto que sí. O de champán, que te gusta también. Gracias. A vosotros. Bueno, aquí, tu padre, ahora que se ha marchado y no nos escucha, es de los tíos más gourmet, porque la palabra gourmet que hoy se asocia Sí. a los alimentos es, digamos, como una metonimia, ¿no? Como el Jerez, que es una copa de vino. Sí, sí, de Jerez, correcto, ¿no? correcto. El gourmet es la persona aficionada a la, Sí, que le gusta la comida, la calidad, gastronomía, a la claro. excelencia en la gastronomía. Eso es. Y tu padre, ahora que se ha marchado y no nos escucha, yo no conozco a nadie que tenga una mayor cultura, pero ya no del jamón. En las veces que hemos coincidido, a Sí. mí me ha dejado impresionado. O sea, tú ya Claro. desde pequeño en tu casa veías tan normal, yo qué sé, desde caviar a punta pala, angulas, yo qué sé, toda clase de productos, además del universo Joselito, ¿no? Claro, es que al final ten en cuenta que lo que, digamos, la parte, avanzamos un poco y la parte de mi padre, digamos, todo lo que ha conseguido es de alguna forma posicionar el jamón, lógicamente Joselito, en el mundo, en el top, en los sitios más importantes, en los sitios, en los países más importantes, en los restaurantes más importantes, porque él es un enamorado de la gastronomía, es un enamorado de la gastronomía de calidad. Entonces, al final, de alguna forma, siempre al final, por pasión, ¿no? Si tú lo que intentas es vender los mejores sitios, pues vas a comer a los mejores sitios. Entonces, poco a poco, te vas metiendo en esa bola, en esa dinámica, y al final, ten en cuenta que estamos en 56 países. Entonces, viajar por todos los países, comiendo los mejores sitios, pues te da una visión, te da una cultura diferente. Y al final eso, después de mucho trabajo y muchos años, consiguió posicionar Joselito en el mundo. Sí, de eso quiero hablar un poco más adelante, pero vamos a retomar, estábamos en Vicente, en una persona que hacía de intermediario, porque yo me imagino que habría familias que dijeron, bueno, pues en vez de tener un cerdo voy a criar unos cuantos y los vendo. Eso es. Me imagino que algo así Eso sería es. el origen de... Eso, eran pequeñas producciones de animales con muy pequeñas producciones de jamones y chacinas, ¿no? Al final, él era un poco la unión, era un tratante que se decía antes, ¿no? Era un poco la unión entre estas dos zonas, y por eso tenía la conexión con ambas zonas, que eso es algo muy, muy importante. Cuando dices ambas zonas, ¿te refieres a...? No, ambas zonas me refiero a que tenían la parte de la agricultura, de la ganadería del cerdo. Ah. Ganadería, entendamos en su época, que era criar 3 cerdos o 5 cerdos, que no había más. Y la parte de la elaboración, que era la curación de un animal por familia, 2 animales. Por eso tenía las dos culturas, digamos, del cerdo, del campo, ¿no? Junto con la elaboración, que es algo muy importante que luego, para entender Joselito, hay que entenderla de esas dos partes. Por eso es importante tener esa unión entre todo. La de tu tío y la vuestra. Eso es. No, al final es todo uno, ¿no? Pero siempre una de las particularidades, lógicamente, que tiene Joselito es que, digamos, que tiene el control de ciclo completo, que al final que controlamos todo, desde la genética del animal, lo que come el animal, el campo del animal, donde vive, el hábitat, todo, la transformación del animal, la curación, la venta, etcétera. Al final, todo es algo que, al tenerlo todo controlado, es una obsesión que tenemos, que para algunas cosas es muy bueno, porque al final... Lo que se llama hoy en día la trazabilidad. Sí, al final, no trazabilidad, nosotros le llamamos el Big Data. El Big Data. El Big Data. Big es cerdo en inglés, hombre, pues parece que nos Hostia. traen algo. Hombre, madre mía. Aquí lo tienes, no se lo pongas. El protagonista. Claro. Bueno, vamos a ver en qué cámara. A ver, vamos a ver si por ahí se ve. No ponga nada. Vamos a ver aquí. Ahí lo tienes en mi cámara. Nos han traído, bueno, esto, aunque no le hubiéramos escuchado bajar la escalera, es que esto tiene un aroma que es bestial. Es bestial. Si te parece, vamos a dejarlo aquí unos instantes porque, Sí, perfecto. porque quiero. Es que da ganas de comerlo. Sí. Es que hay mucho que contar. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto y hasta dónde avanzamos, porque todavía me queda mucho por contar, por saber, y me gustaría que al final de toda la historia que me cuentas lo probásemos.
Perfecto, ¿Te parece? claro, muy importante. Aguantamos ahí las ganas Perfecto. de darle, pero me parece un buen hilo conductor. Sí, perfecto. Entonces estamos con el tema de que os gusta tener el Big Data, todo el conocimiento, pero Claro. eso es algo muy actual. Vamos a continuar desde Vicente. Correcto. Vicente comienza a esparcirse, me imagino, Correcto. a ser más conocido, pasa el tiempo y, no sé, me imagino que empieza a crecer Eso es. poco a poco. Sí, no, al final luego es cierto que luego vino la siguiente generación que de alguna forma ya empezó, entre comillas, a profesionalizarlo un poquito más. Ya fue cuando España España fue creciendo un poquito más. Ya ahora se podía decir que había una pequeña industria. Pequeña industria me refiero que era como una especie de una casa, ¿no? ¿Estamos hablando de casa. todo esto ya en la zona de Guijuelo o...? Siempre estaba la conexión entre Salamanca, entre Guijuelo y luego todo el sureste de España. Al final, siempre por un tema, por el tiempo, por dónde está el campo, la dehesa, dónde está el bosque mediterráneo, siempre es en el sureste, siempre es en Andalucía, Extremadura, sur de Salamanca. En la parte oeste de Andalucía. Porque, claro, En la parte es oeste, enorme. eso es, junto con la frontera con Portugal. ¿Hablamos de qué? ¿De Huelva o...? No, al final tienes todo, tienes todas las Sierra de regiones. ahí, toda esta sierra de Aracena, creo que También, se llama, eso es. brutal. ¿no? También, claro. Sí, eso es todo, digamos, desde el sur de Salamanca hasta llegar a Cádiz, toda esa frontera, todo Es como un ese lado. triángulo. Un día me contabas que hay como un triángulo de la dehesa, ¿no? Como Sí, una no, zona muy concreta, eso es una cosa particular porque eso es lo que llamamos nosotros el triángulo de la bellota. El triángulo de la bellota, ¿ves? Sí. Te había escuchado alguna vez. Y el triángulo de la bellota... No, eso es una zona que está cerca de Olivenza, más o menos para entendernos, al lado de Badajoz. Un que pueblo es preciosísimo, ¿eh? precioso, además mitad portugués, mitad español, increíble. Y es la zona, digamos, donde el campo es lo que creemos que es el corazón de la dehesa, lo que creemos donde es la zona más, para nosotros, más particular, más pura que existe de campo para el cerdo, siempre, ¿no? Lógicamente hablando. Para la bellota, etcétera, porque siempre es mucho más homogéneo, siempre tiene un clima particular. Es que es un pequeño valle. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Sí, porque nos estamos yendo. Pues es que son muchas cosas, no, pero voy siguiendo el hilo. Estamos con la historia de Joselito, estamos con que están en esta primera zona, porque ahí se da la dehesa. Háblanos, dime en 5 minutos qué es una dehesa y por qué es tan importante la dehesa para que exista el ibérico. Hay que partir de la base que sin el campo no existiría el cerdo, no existiría el jamón, lógicamente, ¿no? Entonces, al final, es muy importante. Este jamón. Lógicamente. Llevo la ganadería intensiva. Totalmente diferente. Eso Que no tiene nada que que ver. Son cosas totalmente diferentes. Al final, hay que entender que es un ecosistema natural. Es un ecosistema que viene miles de años. Es algo, se llama agrosilvopastoral, creo que se llama el ecosistema. Sí, es que tiene un nombre muy particular. Suena de cuando iba al colegio, el Sí. agrosilvopastoral, sí. Y al final es un sistema que es la simbiosis que existe entre el cerdo ibérico que lleva no sé, miles o cientos de años junto con ese sistema es perfecto, es el ecosistema perfecto para el cerdo. Al final es la simbiosis perfecta entre la tierra, entre los árboles, entre la hierba, entre el cerdo, los animales salvajes. No he escuchado nunca que hay una dehesa. Al final, lo más importante, ¿Qué fauna hay, qué flora, qué hay allí? lo más importante, lógicamente, cuando hablamos de dehesa es los árboles que tiene, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que, sobre todo para hacerlo, lo más importante es que tenga encina y alcornoque, que es lo que te da la bellota. Al final siempre el jamón siempre tiene que ser de bellota, al final, porque eso es lo máximo, ¿no? Siempre parte de ese bosque mediterráneo con encina y alcornoque. Hay otros árboles también de la familia, pero lo más importante son encina y alcornoque. Que luego, por ejemplo, el alcornoque es donde viene luego el corcho para el vino. O sea, al final es un ecosistema natural que es muy importante que es muy sostenible, porque al final son zonas muy limpias, que no existe contaminación y todo es aprovechable, ¿vale? Entonces, por eso ¿Qué más comían originalmente o a día de hoy los cerdos? O sea, la bellota se da en una época que se llama la montanera, eso es. Que abarca La montanera depende del año. Sí, la montanera es cuando la encina o el alcornoque tienen la bellota, cuando la bellota se cae del árbol, y el cerdo se la come. Que más o menos depende del año, pero finales de septiembre, octubre, hasta febrero, marzo.
que hasta más o menos febrero-marzo. Esa es la época cuando el cerdo se alimenta sobre todo de bellota. Lógicamente el cerdo, si se alimenta solo de bellota, muere, porque es un producto muy fuerte y necesita compensarlo con otras cosas. Ahora vamos a hablar de cómo es todo el proceso del cerdo, pero ¿qué comen en el resto del año? Que también estaba en la dehesa. Me imagino que también habrá hierba. Claro, porque ten en cuenta, lo primero que el cerdo es omnívoro. El cerdo come hierba, aprovecha todo lo que tiene el campo. Por ejemplo, es muy importante que el cerdo coma hierba, porque si la hierba no puede comer la bellota, porque al final la hierba le limpia mucho el estómago para que luego pueda comer la bellota. Y luego otra cosa particular que eso lo veremos más adelante, la hierba es súper importante para el jamón, porque si no, no conseguiríamos esta grasa blanca. Sería imposible, se enrancería toda. Pues ya sabemos un poco lo que es la dehesa, el ecosistema perfecto para el cerdo. Por eso Vicente y su familia estaban en un entorno muy propicio para este tipo de cerdo. La familia siguió creciendo. Eso sí, al final se fue siempre uniendo las dos partes, la parte del campo y la parte de la elaboración, pues se fue profesionalizando. Poco a poco, hasta que ya llegó, digamos, hasta que ya llegó mi abuelo en este caso, que digamos ya fue justo además cuando coincidió que España ya era un país un poco más desarrollado, ¿no? Ya hablamos de principios del 20. 1900. No, más. El 20 sería... El 20 es que no sé cómo, yo creo que a José... El 20 yo creo que se llamaba José. José, ¿Que ya tu abuelo era José? No, mi abuelo era Juan José. No, mi abuelo... Todavía no. José, en ese caso sí que era quien, digamos, lógicamente siguió. Y siguió de alguna forma teniendo esa unión entre los dos sitios y desarrollando también, ya se podía viajar un poco más, porque al final los productos que antes hacían era para comer en el pueblo, la gente que venía alrededor del pueblo, y ya poco a poco, cuando ya se podía viajar, cuando la gente ya viajaba, se movía, ya se empezó, digamos, a dar a conocer lógicamente por el resto de España, ¿no? Entonces poco a poco se fue creando esa demanda, se fue creando esos mercados que poco a poco pues se fue, eso ya lo desarrolló mucho más grande, lo hizo ya, digamos, lo siguió desarrollando mi abuelo mucho más profesionalizado, y luego ya pues lo siguieron Juan Luis, mi tío, y mi padre José, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces al final cada generación le ha aportado lo que se podía hacer en su época. Al final lo que hacemos ahora sería imposible hacerlo hace 100 años, porque no existía la forma ni el mercado para poder hacerlo. Al final ha sido una adaptación a todo. Sí es cierto que la forma de hacerlo ha variado muy poco o nada. Sigue siendo el mismo proceso, sigue siendo igual y sigue siendo incluso en el mismo sitio. Entonces es algo particular que no cambia nada, simplemente que ya se sabe el porqué de las cosas. Porque antes, si por ejemplo abríamos una ventana en un secadero, sabíamos que a lo mejor el producto se iba a poner malo, pero nadie sabía por qué. Ahora ya todo se analiza, todo se ve y sabe el porqué de las cosas, pero sigue siendo el mismo proceso. Oye, y entonces llega un momento en que nace este nombre de Joselito. Y la cosa empieza de poco a mucho hasta llegar a todos los confines, digamos, del planeta, en sitio que vaya, sitio que se sabe que la marca del jamón es Joselito, aunque hay muchas otras, y muchas están buenísimas, por no decirte casi todas. Un buen jamón ibérico es un buen jamón ibérico, pero sí que es verdad que cuando hablas con la gente, pues unos te dirán jabugo, otros dicen 5Js, otros dicen, la mayoría, la palabra Joselito. ¿Cómo surgió el nombre? ¿Cómo eso ha ido creciendo? ¿Cómo ha salido eso de España hasta formar parte de la marca España, de la llamada marca España? El nombre, hay varias teorías. Yo no tenemos claro todavía la verdad por qué se puso Joselito. Al final creo que al final ten en cuenta que antes todo el mundo en el pueblo tenía un mote, ¿no? Bueno, antes y ahora. Entonces creemos que Vicente es su hijo, perdón, que era José, creo que se llamaba, se le conocía como Joselito. Entonces era el apodo, digamos, que él tenía. Entonces, pues por eso fue. Porque al principio me comentaba un día tu padre que incluso los jamones no llevaban una etiqueta así que pusiera el nombre. Claro, es que antes no tenía antes nada. Hasta que alguien llegó y dijo, oye, pues vamos a poner una chapa o algo que ponga Joselito. Exacto. Entonces, si a él se le conocía por eso, más o menos se podía conocer que era por los de Joselito, lo que fuera, pues se quedó con Joselito. Fue de algo que ya se conocía por ese nombre, pues se puso. Al final es cierto que antes no se ponía marca, antes era jamón. Y lógicamente había que diferenciarlo porque siempre ha habido hay unas diferencias muy grandes. Bueno, Joselito está en España. ¿Cómo sale de España? ¿Cómo llego un día a la tienda PEC en Milán, que es mi tienda gourmet favorita, por cierto?
Pues si me patrocinan o algo la sección. ¿Cómo llego yo un día allí y tiene una isla enorme llena de jamón Joselito? ¿Eso cómo pasa? ¿Cómo salimos? ¿Cómo ya como has dicho que estáis en 56 países? ¿Cómo pasa eso? Yo sé que tu padre tiene mucha culpa de eso, sí. Culpa positivamente hablando, ¿no? Sí, claro, esa fue, digamos, esa fue de alguna forma su legado, ¿no? Para entender lo que va haciendo cada generación. Eso fue lo que él hizo, al final consiguió estar en todos estos países y consiguió estar en los mejores sitios del mundo. Empezó por Harrods en Londres, que fue nuestro primer cliente fuera de España. O sea, él dijo, yo quiero estar fuera, vamos a un almacén potente. Sí. Y como le conozco, sé que estaría ahí llamando a la puerta hasta que lo consiguió. Caso, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de que en España es muy normal comer jamón, pero en otros sitios es como, pero jamón, pero eso está crudo. Es decir, cuando no hay esa cultura, yo entiendo que puede de primeras chocar, aunque hoy en día lo vemos tan normal. Sí, correcto. Pero claro, es que antes, ahora ya es un poco más normal fuera de España, pero antes era imposible. Antes era, se pensaba que era carne cruda, cuando al final no tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces consiguió de alguna forma, no sé por qué, si te digo la verdad, no sé por qué dijo, joder, voy a Harrods. Porque yo creo que porque pensaba que era el mejor sitio o el mejor sitio donde podía empezar, porque al final si vas a apostar por algo, yo creo que es la forma que tenemos de pensar, siempre hay que intentar apostar por lo mejor, ¿no? También porque crees en tu producto, ¿no? Lógicamente. Si yo tengo lo mejor, no lo voy a vender en el supermercado día de ahí. Eso es. Entonces, poco a poco, pues no sé si siendo pesado, no sé cómo, pues consiguió estar allí. Y la verdad que cuenta la historia de que al principio le costaba mucho que la gente incluso llegara a probar el jamón, porque lo veían a probarlo, ya no digo comprarlo, porque lógicamente tú cuando ibas, sobre todo antes a un mercado, tenías lo primero que era que explicar qué es España, dónde está España, porque mucha gente no sabía antes dónde estaba España, y un poco la cultura española para poder llegar a entender el jamón. Entonces, ellos veían a todo el mundo, las señoras, cuando iban a comprar el jamón, veían, no lo entendían, no pensaban que era carne cruda y que eso luego había que hacerlo, que había que freírlo, ¿no? Entonces, la primera labor que hizo fue intentar darlo a probar. Y una vez que lo probaban, que me contaba que costaba bastante que lo probasen, si lo probaban, les gustaba. Entonces era un proceso automático. Si probaba, compraba. Pero el problema es que mucha gente no lo quería probar. Poco a poco. Cuando llega a estas señoras, y hablamos señoras porque estamos hablando de una época en que, pues sí, estaba feminizado el tema de la cocina, ¿no? Eran más bien las que se encargaban. Claro, pues tú dale a una señora de Londres, de Francia, de París, de Roma, de Milán, dale un jamón y ala. Es decir, el jamón de por sí es un producto complejo, porque tienes que aprender a cortarlo. Claro. En fin, de hecho hay gente, yo conocí una vez una chica que le regalaron un jamón, además fue un Joselito, por Navidades, lo empezó a cortar así como por un lado, se le puso malo y lo tiró, porque no tenía esa información. Y esto es una cosa real, ¿no? O sea, el jamón tienes que cortarlo, saber consumirlo. Es importante, sí. Claro, porque tú no puedes tener que un producto que tiene dos mantarines, que es más o menos 2 años del animal, más otros 4 o 5 de elaboración, que tú los tropees en 5 minutos. O sea, es algo que es para darte una sartén en la cabeza, porque eso no puede ser. Entonces es muy importante cómo cortarlo y sobre todo también cómo conservarlo, porque al final ¿hace cuánto tiempo? Es decir, no puedes decir, como me he comprado un jamón que me ha costado mucho dinero, tengo hasta junio con él. Eso no puede ser. Bueno, vamos entonces a hablar ya del jamón en sí, ya que estamos en materia, ya hemos visto un poco la historia de la familia. Yo no sé, nos queda hablar de ti. Pues, ¿cuál va a ser tu legado? ¿Qué proyecto tienes? ¿Cómo empezaste aquí? ¿O no tienes nada? ¿O qué? No, ten en cuenta que... ¿Qué te has propuesto? ¿O qué haces ahora mismo en la empresa? Cuéntanos ahora un poco qué haces tú aquí dentro de Joselito. Pues buena pregunta, eso nunca lo había preguntado. No, pero al final intentar siempre... mantener el legado, ¿no? No, al final yo creo que cada generación tiene una aspiración diferente, ¿no? Entonces, ahora ahora mismo el mundo está cambiando muchísimo, no tiene nada que ver cómo se consumía, cómo se vendía, cómo se hacía todo de aquí hace 10 años, ha cambiado absolutamente todo. Lógicamente Internet ha tenido que ver muchísimo en ello, pero también nosotros mismos, que al final ahora estamos presentes en muchos más países. Entonces, estamos intentando de alguna forma seguir por el camino, seguir haciendo la máxima calidad, siempre todo totalmente natural, sin tener nada. El éxito, es decir, lo que se te ha venido a ti también, que entiendo es un crecimiento,
creo que vas a intentar que no cambie, o sea, también tenéis un límite, es decir, si podéis hacer X, es X. No exacto, podéis ahora llegar y decir, vamos a abrir aquí 70 fábricas de jamones no se puede. España. Claro, es que eso la producción es muy limitada. Ten en cuenta que un cerdo de Joselito tiene unas 3 hectáreas de media para él solo, que para que no lo entiendas son 3 campos de fútbol, un cerdo. Entonces, el espacio que hay de dehesa, que hay de bosque mediterráneo, es muy limitado. Al final, nosotros no buscamos, por eso te decía, que siempre elegimos el camino de la máxima calidad. No buscamos producciones grandes, no buscamos ese exceso de producto, ¿no? Sino lo que creemos firmemente es en un producto natural y de máxima calidad. Y eso es lo que seguimos intentando buscar en todo el mundo, en los mejores países. Entonces ahora estamos, por ejemplo, nuevos proyectos que tenemos aquí justamente en Joselitos, aquí en Velázquez, pues estos son sitios donde irradian de alguna forma, o Joselito, ¿no? Porque al final es muy importante, como hablábamos antes, saber tratar el producto. Y aquí sabes que el producto va a ser perfecto. Entonces, es decir, que hay unas personas arriba cortándolo como debe cortarse. Eso es. También tenemos aquí una cava de jamones, pues si quieres comprar uno para que te asesoren, ¿no? Eso es, para poder elegirlo, para que se atempere, porque ten en cuenta que el tiempo que hace en Salamanca no es el mismo que hace en Madrid. El jamón, si tú te lo vas a consumir en Madrid, lo mejor es que se adapte al tiempo que hay en Madrid durante un par de semanas para que esté el jamón perfecto. Entonces al final son muchas pequeñas cosas que todas suman, ¿no? Pero para hacer la máxima calidad, todas esas pequeñas cosas siempre tienen que sumar y hacerlo. Entonces cada generación aporta una cosa. Lo que yo tenga que hacer, o en este caso junto con mis primos tengamos que hacer, pues ya lo veremos. Es algo que todavía queda muchos años. Bueno, cuéntame cuántas cosas tienen que pasar para que haya un jamón. Es decir, cuéntame, ¿nace el cerdito? ¿En qué época nace vuestro cerdito? ¿Qué hace el cerdito hasta que llega a ser un jamón de los que tenemos aquí cortados? Tienen que pasar muchas cosas. Tienen que pasar muchas cosas. Claro. Tus papás tienen un cerdito y ¿qué pasa con ese cerdito? Pero ya no de eso. Ya hay que empezar por los árboles, es muy importante. Ten en cuenta que una encina, un alcornoque, tiene 200, 300, 400, 500 años, que es el alimento del que se alimenta el animal. Entonces, fíjate hasta dónde para atrás tenemos que irnos. Y aparte, después de eso, lógicamente, tiene que estar el animal y toda la genética que hay detrás. Porque la genética son muchos años, es algo importantísimo, ¿no? Y luego 2 montaneras, ya venimos a la realidad. Vamos a profundizar un poco. Nace el cerdito. Sí. ¿En qué ambiente nace? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué sucede hasta que llega aquí? Hasta que llega a un secadero y se convierte en el jamón. ¿Qué es esa curiosidad que te comentaba, ¿no? Es decir, ¿cómo se va alimentando? Me imagino que al principio la leche materna. Sí, al principio lógicamente es de la madre. Es un proceso natural, a eso es a lo que voy, ¿no? ¿Cómo sucede todo esto? Al principio lógicamente es de la madre, y luego nosotros toda la comida del animal, toda es nuestra, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que para ese paso intermedio que va desde la madre hasta que empieza a salir al campo, porque todavía es demasiado pequeño para poder salir al campo, que es con cereales naturales, lo que se le va haciendo es que cada vez se le va haciendo más espacio para ese cerdo pequeño según va creciendo, para que cuando no sé exactamente cuándo es, cuántos meses tiene, pero cuando llega es con muy pocos meses, es que no me acuerdo exactamente, pero ya tiene una tierra suficiente para poder alimentarse él mismo de lo que encuentra en el campo. Entonces lo que se le va haciendo es poco a poco, de forma muy gradual, se le va dando más espacio para que él mismo vaya encontrando su propia agua, vaya encontrando su propia comida. Para cuando ya viene la primera montanera, que es la época, digamos, más bonita, ¿no? para el cerdo, porque es como una explosión de todo, de descubrir cosas. Pues él ya está preparado, él ya está preparado para vivirla y sobre todo para disfrutarla, porque al final ya está preparado al clima, ya está adaptado, a la comida, ya está adaptado a todo, y le es muy fácil sobrevivir en un entorno lógicamente hostil, porque ten en cuenta que está en la naturaleza. Entonces, sí, que no están en un establo ni nada, que ellos están claro, ahí, duermen al raso, están todo en total libertad. Yo estaba en la dehesa y me consta que tienen un territorio que se puede decir que están en plena libertad. Sí, claro. Me acuerdo cuando íbamos buscándolos, porque es tan grande que ni el mayoral sabía a ver si están aquí, aquí. Me contaba aquel día, no, es que a estas horas están echándose la siesta, porque comen tanto que no se pueden ni mover y se echan la siesta. Claro, es que al final ten en cuenta, mira, hay una cosa particular, que es cuando fuimos, creo que fue en Montanera,
Y en esa época el cerdo hay que entenderlo de alguna forma, que tiene una mentalidad de supervivencia, porque es un animal semisalvaje, es un animal casi salvaje, ¿no? Entonces ellos tienen en la cabeza que tienen que intentar comer el máximo de... se puede hacer de alimento, pero sobre todo de energía durante el invierno para acumularla para el verano, porque los veranos en el sureste de España son muy fuertes, son muy secos, hay poca comida, hay poca agua. Entonces es un poco como, para entenderlo, como el oso, que el oso durante el invierno se intenta alimentar de todo lo que puede para que cuando llegue el verano, que no hay comida, hiberna, ¿vale? Pues un poco esa mentalidad que ellos saben de forma natural, que durante el otoño y el invierno, principio de primavera, tienen que intentar alimentarse del máximo de comida que puedan para luego pasar hasta el siguiente otoño. Bueno, entonces de ahí viene la primera montanera. Eso es. Vuelven otra vez a comer algo de cereal o algo para sobrevivir a ese verano del que nos hablas. Depende un poco del tiempo. Aquí ten en cuenta que nosotros dependemos al máximo del tiempo. Entonces, cuando el animal, cuando vienen veranos, lo normal es que este año veremos, ¿sabes? Porque este año es muy seco. Pero cuando vienen años que no son tan secos, no es necesario, porque sigue habiendo comida, sigue habiendo algo de hierba en el campo. Es importante que el cerdo pierda peso en verano también, porque es la forma también de que haga suficiente músculo, haga suficiente, el hueso sea lo suficientemente fuerte para luego poder soportar su cuerpo durante la siguiente montanera. Que con más hambre, porque ya en esa segunda montanera, digamos que dice, bueno, como las he pasado este verano, voy a arrasar. Claro, pero eso ya lo tienen ellos de forma natural, intrínsecamente. Es que lo más fácil es como el oso, que él sabe que tiene que comer en invierno para pasarlo entre comillas peor en verano. O sea, cada uno de estos cerditos ha engordado esa primera montanera, luego ha estado no pasando hambre, pero teniendo ciertas escaseces. Eso es. Y luego ha venido una segunda montanera. ¿Cuánto peso más o menos llegan a tener al entrar en la montanera, en la segunda y definitiva? ¿Con cuánto salen? Más o menos cuando en septiembre, octubre, que es cuando ya empieza a caer la bellota, ellos tienen unos 90 kilos, más o menos, de peso. Y cuando termina la segunda montanera, que es más o menos enero, febrero, marzo, 180, 170 kilos de forma natural, ¿eh? No es simplemente porque ten en cuenta que la bellota es un fruto muy graso. Es como si tú te comes al día 5 kilos de frutos secos. Pues, ¿pero cuánto comen ellos? También un montón. Más, bastante más. ¿no? Claro, de media, más o menos, porque lógicamente al principio va a comer mucho menos, porque el animal es mucho más pequeño. Pero de media, unos 10 kilos de bellota y 3 kilos de hierba al día. Eso de forma totalmente natural. Por eso es importante que el espacio que tiene el cerdo, porque a la vez que va comiendo tiene que ir andando. Al final es como una persona que entrena muchísimo al gimnasio, pero que a la vez come muchísimo. Entonces el cuerpo que va a tener es que es un cuerpo de atleta. Un cuerpo de atleta. Me comentaban, porque saben, son muy selectivos, buscan la bellota que le gusta, sabe el árbol que le da la que le gusta, porque eso es. Creo que hay una bellota más dulce que otra, ¿puede ser? Sí, claro, al final la bellota de encina siempre es más dulce que la alcornoque, pero luego cada árbol tiene un sabor diferente. Si tú vas probando, que es una cosa que hacemos todos los años con el Big Data, tú vas probando los diferentes árboles, vas a ver que algunas te gustan más y otras te gustan menos, porque cada bellota sabe de una forma diferente. El cerdo es de los animales, o el animal más listo que hay en el campo. Entonces, lo primero, que pela la bellota, que la bellota la pela como si fuera una pipa, no se come la cáscara. Entonces él elige qué árbol se quiere comer, y para elegirlo va oliendo los árboles que se quiere comer. Con la hierba hace lo mismo, va oliendo, va viendo qué hierba está más fresca, y luego tiene que ir a buscar el agua. Al final que anda, creo que vimos que era como unos 12, 13, 15 kilómetros al día, todos los días, comiendo, buscando la comida y andando a la vez. Entonces eso... Y yendo a esos árboles concretos hasta agotarlos, buscar otro, agotarlo, buscar otro, agotarlo. Eso es, va siempre de lo que más le gusta a lo que menos. Al final, como podremos ir tú y yo. Al final, pequeñas manadas, podemos decir, ¿no? Sí, al final son pequeños grupos donde... sí, como una manada. Al final eso en el término nuestro se llama piara. Es lo mismo, es una manada. Y donde como en los grupos de cebras que ves en los documentales, siempre tiene que haber un líder, o siempre hay varios líderes, y luego hay varios que son menos fuertes. Entonces siempre es una especie de sobrevivir el más fuerte, ¿no? Entonces siempre los grandes no dejan comer a los pequeños, porque al final es un animal salvaje. Entonces tiene su propia, digamos, idiosincrasia de la manada. Es una cosa bastante particular y la verdad que muy curiosa. Y ahora habéis podido estudiar con los medios actuales. Claro, porque, eso como tú decías, antiguamente esto era algo que se basaba en la observación, pero que no había una certeza de, pues ha estado aquí, ha estado allá, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Ahora ya sabemos cuánto anda exactamente, lo que ha comido exactamente ese animal, porque o aunque sea lo que le encuentra, lo podemos ver. Antes era imposible verlo. Y podemos saber cómo es lo que come, porque analizamos
la bellota, analizamos la hierba. Entonces podemos de alguna forma saber qué va a tener ese jamón o el porqué de ese jamón. Ahora ya sabemos lo que te comentaba antes de la hierba. Ya sabemos por qué la grasa blanca, de dónde viene la grasa blanca y por qué no se enrancia. ¿Y de dónde viene? De la hierba. La hierba es el antioxidante natural o de los antioxidantes naturales más importantes que tiene el reino vegetal en el campo. Animales, ¿eh? O sea, mi perrito también, mi perro también, exacto, eso es. El gato que tiene Eso mi es. chica en casa anda chupeteándole todas las plantas que tiene, Claro. pero claro, porque él sabe que eso es bueno para él. Claro, porque de alguna forma eso es como si nosotros tomásemos, es que no sé qué decirte, un té verde, que tiene todos los días mucho té verde, porque tiene mucho antioxidante, pero eso, bueno, en este caso sería con el jamón, porque una cosa muy particular que tiene el jamón, que todo eso que ha comido el cerdo se transforma muy bien luego cuando lo comemos nosotros. Entonces esos antioxidantes que han pasado de la hierba, han pasado al animal, luego pasan a nosotros, con muchas otras cosas, porque el cerdo luego, la bellota tiene luego otras características nutricionales, etcétera. Entonces al final todo ese cúmulo de diferentes alimentos naturales que se alimenta el cerdo, cuando nosotros comemos el jamón, luego pasa a nosotros. Y del campo pasamos a la elaboración del jamón, que ¿cómo es? Cuéntame, pues llega el jamón en fresco, hay que hacer algún proceso con él, aparte de la sal. Claro, es una cosa importante que creo que lo hemos hablado al principio, que esto siempre es enero, febrero y marzo, que es cuando hace frío y cuando el frío es seco, porque es cuando se puede elaborar de forma natural. Forma natural me refiero que es abriendo y cerrando ventanas, igual que hacían los romanos. Entonces, lo primero que es que el jamón entre en sal, que es donde conseguimos ese conservante natural, que es lo único que tiene Joselito, que es para que intentar que el producto se conserve los máximos años posibles, porque ten en cuenta que tenemos jamones ahora mismo hasta con 16 años, con la mínima sal, para que el jamón sea muy dulce. Una cosa importante, varias cosas importantes en esta parte del proceso. ¿Qué tipo de sal se utiliza? ¿Cuánto tiempo más o menos puede estar? Porque yo entiendo que cada uno tendrá su fórmula, digamos, secreta, sí, es secreto. en cuanto a la cantidad, etcétera. Pero dentro de lo que puedas contar, ¿qué tipo de sal? ¿Qué cantidad de sal? ¿Qué se hace durante ese tiempo que está simplemente en la sal? ¿Qué pasa luego con la sal? Luego esa sal ya no servirá más, ¿o qué? Háblanos un poco de esto. La sal es el proceso clave, digamos, en la elaboración, porque al final sin la sal el jamón se pone malo, ¿vale? La sal que nosotros utilizamos es sal marina, sal de una salinera natural de Cádiz, creo que es exactamente. Una salinera natural, o sea, no es barata. Es que es importantísimo, porque al final nosotros somos muy pesados con esto. Todo tiene que ser en Joselito natural. No existe nada que no tenemos nada, digamos, que afecte al producto de esa manera, porque no lo hacemos ahora que ahora está tan de moda, sino que llevamos haciéndolo 150 años, porque siempre hemos creído natural y calidad. Son las dos banderas nuestras, ¿no? Entonces, el jamón está en la sal, que la forma que tenemos de salar es la salazón de los romanos, que es, tú tienes aquí, por ejemplo, tú imagínate que esto es el suelo, ¿no? Tienes aquí una capa de sal, pones una capa de sal y luego encima pones una capa de jamones. Vuelves a poner una capa de sal, una capa de jamones. Esto todo de forma manual, de forma manual, jamón a jamón. Y luego, a mitad del proceso, más o menos, a mitad del proceso, que ahora os digo cuántos días son, cambias ese jamón que está abajo, lo pones en otro montón arriba, y el jamón que estaba arriba lo pones en otro montón abajo, para que siempre tenga más o menos la misma salazón. Siempre el jamón tenga una salazón homogénea, siempre esté más o menos igual de salado. ¿Cuánto tiempo están? Más o menos decimos que un día, si el jamón pesa, por ejemplo, 10 kilos, va a estar 10 días. La verdad no te la digo, secreto. Pero más o menos, más o menos, sí, un poquito menos, porque queremos que el jamón sea muy dulce, porque cuanto más dulce sea el jamón, más lenta, más larga es la curación. Y luego te explico el porqué, porque eso es importantísimo. Que el jamón sea dulce, porque luego conseguimos esos mos. Eso es clave. Entonces, aquí hay una cosa también que siempre me ha llamado la atención, y que ese dato me despertaste esa curiosidad hasta el punto de que lo voy y lo miro en los supermercados. Sí. Y yo no voy a... O sea, tampoco esto es una campaña publicitaria de Joselito, ¿no? O sea, yo quiero hablar de jamón en general y de embutidos ibéricos en general. Pero es que este dato concreto, puede que haya más, pero yo solamente lo he visto en esta marca, y es que cuando tú te miras los ingredientes que deberían ser jamón y sal, te encuentras con que en la mayoría, por no decirte en todos los demás fabricantes, he encontrado que tiene otros productos como antioxidantes, azúcares. Creo que al final, ten en cuenta que por eso nosotros solo le ponemos sal, porque queremos sal, ingredientes, y además esto es lo que a mí me llama la atención. Tú te coges cualquier paquetito y pone jamón y sal, hasta el punto que en determinados lugares cuesta más entrar con este jamón
de lo natural que es, porque dicen, no, ¿cómo no va a llevar tales cosas, tales productos? No, porque hay países, hay Por algún ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué no hay jamón allí? Claro, ellos es importante por un tema de no sé cómo se llama, por un tema Su de normativa sanitaria. su normativa sanitaria, que es importante que tenga un tipo de aditivo. Porque para ellos entienden que un producto elaborado, este tipo de producto elaborado debe de llevar un aditivo. Nosotros no lo vemos así, entendemos que un producto de máxima calidad tiene que ser natural. Entonces, el problema que tenemos, que es mucho más difícil hacer un producto natural, porque ten en cuenta que se puede poner mucho malo, o si no tienes cuidado. Y si no tienes cuidado, si no sabes, o si pasa cualquier cosa, cualquier percance, al final nosotros no podemos hacer visitas a fábrica por eso, porque cualquier contaminación de fuera nos puede destruir la producción. Al final cualquier patógeno, cualquier pequeña cosa, podemos tener problemas de que nos infecte y de al no llevar ningún tipo de aditivo pues lo destruya, ¿no? Tenemos que tener mucho más cuidado, porque la sal es que no le hace, digamos, lo básico del proceso, pero luego lo conseguimos paliar con los mohos. Los mohos son importantes porque se consigue, aparte de los aromas, que el jamón pueda curarse de forma natural. Al final, vamos entonces a esa parte. Sale del proceso de la sal, me imagino que le quitarán la sal con agua o algo para llevarlo, colgarlo. Sí, ¿no? eso es una cosa particular también. ¿Sí? Porque al salir de la sal, nosotros, para que se lave de forma menos dulce, menos salada, para que siga siendo dulce, se lava con agua fría. Es una cosa que es importantísima porque ¿Y normalmente lo lavan con agua caliente o algo? Claro, porque es mucho más rápido. Es un proceso que hacemos con agua fría para que el jamón no sale exceso. Del jamón, a ver, fabricantes, cuidado que te copian el truco, ¿eh? No, eso es algo que era como se hacía antes, únicamente que no se hace o nadie lo quiere hacer porque lógicamente es un trabajo mucho más manual, es mucho más costoso. Entonces nosotros lo creemos por la calidad, pero que es algo que se hace poco. Bueno, luego pasa esto a una zona que llamáis secadero, que además, de los sitios que he visitado yo, porque en Joselito no he estado, pero he estado en algunos secaderos de amigos que tienen empresas del mundo del jamón, suele ser la parte como alta del edificio, ¿no? Eso es. Entiendo que es un lugar donde habrá más corrientes de aire para jugar con la apertura y Eso cierre es. de ventanas y persianas. Eso es. Que es algo que se hace allí cada día y que es manual. Eso es. Que allí tiene que haber alguien siempre vigilando por dónde viene el aire, por dónde Eso no es. viene. Este jamón que estaba aquí lo voy a poner aquí Eso por es. tal cosa. O sea, ese es un proceso que requiere Claro. mucha especialización Luego y que una es natural. luego una vez ha pasado los 10 días más o menos aproximados, el jamón sube al secadero, sube a la parte de arriba y ten en cuenta que en esta época del año estamos hablando de que durante la noche hace -5, -6, -8 grados y durante el día 2-3 grados, que no hace más calor. Entonces es un proceso donde tiene que hacer mucho frío para que el jamón no se ponga malo. Y que no se congele, ¿no? Porque claro, esa temperatura. Y que no se, sí, claro, pero ten en cuenta que ya al estar el producto salado y las ventanas en cada proceso están abiertas o cerradas, que es como se controla la temperatura. Nunca lógicamente se puede llegar a congelar. Entonces, para que no se llegue a congelar, no le puedes dejar tanto frío que entre dentro, pero tienes que dejar que entre frío para que el jamón no se ponga malo. Entonces, ese es el juego de abrir y cerrar las ventanas. Cada día. Y cada día varias veces. No es únicamente una vez al día. Noche que si lo abres, a mediodía. O a mediodía, o luego si empieza a llover. Mucho viento o que llueve. Es que todo, al final para entenderlo es estar todo el rato mirando para arriba y a ver qué pasa. Y llueve, pues corriendo a cerrar. Hace sol, depende cuándo también a cerrar. O sea, casi tenéis que tener allí una persona 24 horas. Oye, que se ha puesto a llover, son las 3 de la mañana, cierra, claro, que la liamos. Claro, eso también es importantísimo, porque si de repente por la noche empieza a llover y por lo que sea no le viene muy mal al producto, hay que ir corriendo a cerrarlo. La humedad en la sala y lo que tú dices, puede llegar a esos mohos, ser algo más que lo lleve a la putrefacción más que a la curación. Eso es. Vamos a hablar de la curación. ¿Cómo es el proceso de curación? Luego, ¿por qué es tantos años? ¿Por qué luego, por ejemplo, no voy a decir marcas, pero hay un jamón que presume de ser 4 estaciones? Claro, pues si hablamos de un cerdo blanco, que igual en un año le ha dado tiempo a curarse. Yo sé que estos, como mínimo, son 4 o 5 años en curarse. Sí. Estos en concreto no lo sé, pero me refiero a los tuyos. Tienes ahí uno del 2012, creo que es, estamos en él, tiene 10 años. 10 años. ¿Y eso por qué? ¿No se pone malo? ¿No es peor? No sé. ¿O por qué no lo vendéis antes, con 2 años? Oye, pues... No, eso, mira, el proceso, salimos de la sal, que más o menos, tú imagínate un jamón de enero, ¿vale?
Luego va a estar de enero hasta septiembre más o menos, que es hasta de invierno hasta final de agosto, hasta final de verano, inicios de otoño. Va a estar en el secadero, va a tener que pasar ese verano sudando toda esa grasa, toda esa bellota que ha comido el cerdo, ¿no? Y luego ya cuando empieza otoño se baja a la bodega. A la bodega si una era la parte de arriba, me imagino que otra es esta será la de subterránea, abajo. igual que aquí. Esto es una bodega. Pues es la parte de abajo, la parte subterránea, que siempre con ventanitas pequeñas para que haya una pequeña ventilación dependiendo de que se va ajustando durante el resto del año, para que siempre a intentar mantener la misma temperatura y humedad constante de forma natural, habiendo cerrado ventanas. Y esto lo conseguimos, y ahí estamos desde septiembre, octubre hasta años. Ya el proceso termina en la bodega. En la bodega, ¿qué juego que se hace? En la bodega es muy importante los mohos, es muy importante esa interacción del moho con el jamón, porque es donde vamos a conseguir el aroma. El aroma del jamón, en gran medida, viene del moho. Lógicamente, toda la alimentación del cerdo, la genética del cerdo, pero muy importante el moho. Al final es como los quesos. Sin el moho no tendrían sabor, o tendrían menos sabor. O sería otro sabor. Otro sabor. Oye, y el tiempo es decisivo hasta el punto de que la paletilla, por ejemplo, hablábamos un día, que tiene ciertos sabores y ciertos aromas, Sí. y el jamón otros, siendo del mismo cerdo, precisamente por el tiempo, Claro. por la interacción con los mohos. Una Claro. paletilla es más pequeña, que puede estar un par de años, 3, ¿no? 2-3 años. 2-3 Eso es. años. Un jamón, menos de 4 o 5. 4 o 5, claro. Al final, por eso siempre, aunque son dos productos excepcionales, siempre la paleta va a tener un aroma, un sabor menos complejo que un jamón, porque ha estado curándose menos tiempo y ha interactuado menos con los mohos. Entonces, porque esa complejidad de sabores, ese umami que te puede dar, eso al final te da una curación muy lenta, muy larga, y el moho. Entonces, eso una paletilla es muy difícil que lo tenga, no digo que imposible, porque nada es imposible, ¿no? Pero es muy difícil, y en un jamón lo vemos de forma constante. Entonces es por eso la gran diferencia que entre uno y otro. Aquí ya cuando está aquí, moho, ¿qué sería? Esa parte, o sea, ¿tienen algo de moho o luego lo sometéis a un proceso a la hora de ponerlo a la venta? Pues también os pueden robar el moho, ¿eh? Que eso entiendo que es algo que digo, bueno, ahora me cojo el moho como las semillas, ¿no? Tú coges un tomate que es muy bueno y dices, venga, este le cultivo yo. Y Sí, sí, que algunas puede. están protegidas las semillas, no Sí. puedes llegar y decir, no, ahora voy a cogerme el tomate de esta empresa y lo cultivo yo. Sí, claro. Oye, con los mohos llegar y que raspa un poquito y me lo llevo a mi Sí, bodega. sí, pero ten en cuenta que no es tan sencillo, porque en cada época del año hay un moho diferente. Cada época tiene un moho, cada zona tiene un moho, cada bodega tiene un moho, y diferentes espacios en cada bodega tiene un moho diferente. Entonces no es que nosotros tengamos estos mohos y ya está, no, sino que cada sitio de Joselito tiene unos mohos diferentes. Entonces nosotros jugamos a mover los jamones por diferentes sitios para que todos vayan jugando, vayan teniendo esos mohos. Entonces es un poco más complicado, pero vamos, tocamos madera, que no es así. También entonces tenéis un big data de dónde estaba el jamón y todo. Es decir, Exacto, todo eso, todo. ya digamos que es un proceso más informatizado. Antes me lo imagino, como en una libreta o algo. O Antes en libreta. Con Eso sí que era unas en libreta. etiquetas, a ver, Exacto, eso. esto es de aquí para acá, Que sí esto es para cierto allá. que siguen estando en la libreta las etiquetas, pero también ahora está el Big Data. Pero al final antes era por vista, por intuición, ¿no? Porque tocabas, veías, que se sigue haciendo igual, pero ya sabemos por qué. Porque antes no sabíamos por qué había que hacerlo, ahora ya sabemos que si le ponemos aquí este jamón a lo mejor tiene este sabor. La chuleta. ¿Por qué hemos hecho la chuleta? Espera, la chuleta, háblanos. Mira, ha salido un producto nuevo, yo ya lo he probado. Cuando digo nuevo, esto, mira, cuando hablamos del Sí. legado, que tú eres muy modesto y muy humilde, en el sentido de que te has olvidado de eso. ¿Eso fue una idea tuya o yo creo que así salió el tema de coger un chuletero, es decir, sacrificar un lomo, Joselito, para probar, bueno, uno o varios habrá sacrificado para decir, bueno, voy a probar a ver qué sucede si yo, digamos, maduro o someto a este proceso que hoy en día se llama dry age, que no, igual no es el término correcto, una chuleta de lomo, de Claro. cerdo, de ibérico. ¿Cómo surgió toda esta idea? Claro. ¿Cómo ha nacido la chuleta supernatural? Claro, eso fue porque tenemos un cliente en Australia que se llama Victor Churchill, que es una de las carnicerías, o la carnicería, digamos, más famosa del mundo. ¿En serio? Sí, eso es increíble verla, ¿eh? Un espectáculo. Es que en Australia hay 2 o 3 cosas que yo quiero visitar. Que una sale en el Chef's Table Barbecue de Netflix, que hay una cultura allí de la carne bestial. Eso es espectacular verlo. Y estaba de visita con un amigo y cliente que tú conoces, que es Alex de San Martín. Hombre,
Y estábamos en las bodegas un día y me dice el australiano, me dice, oye, ¿por qué no maduráis el cerdo? Digo, joder, yo en España no lo he visto nunca, o en España ni en Europa. Y él me decía que en Australia, perdón, era una cosa que se estaba empezando a hacer. Digo, vale, podemos intentarlo. Pero vamos a hacerlo con la mentalidad de Joselito, que es todo natural, sin cámara. Sin ninguna cámara. Sin cámara. Entonces, al principio no, se nos puso todo malo, o sea, la verdad, si pusimos, no me acuerdo, 50 chuleteros por 50 para tirar. Yo me imagino claro, que la familia te debía de todo, tío. Estos jueguecitos... Claro, pero... Es lo que decíamos, ya no es el valor económico, que también... Sí. Pero que entiendo que juegas con esa base, es decir, vamos a abrir un proceso de I+D y sabemos que hay cosas que nos van a salir mal. Sí, claro. Sino también el hecho de decir, vaya 50 cerditos que hemos perdido esa parte tan importante que es el lomo para esta prueba. Sí, claro, lógicamente. Es que al final quitas una de las partes más nobles que tiene el animal. Y no funcionó. La verdad que no funcionó nada porque lo pensamos mal. Al final luego nos dimos cuenta que nosotros lo que queríamos hacer, por eso de los mods tan importante, que es pasarle el modo del embutido, el modo del jamón al chuletero, para que no se ponga malo y consiga esos aromas del jamón y del embutido. Es por eso que no tenemos aditivos, porque a través jugando con el tiempo, con los mods, con este tipo de cosas, conseguimos hacer productos naturales. Por eso es tan importante por eso decimos de alguna forma que es afinada, porque yo cuando pensaba en su día cómo la llamamos, porque sí, es una chuleta que es madurada, pero yo madurada siempre me imaginaba que era en cámara, entonces no me gustaba eso de madurada, entonces pues afinada, como el queso. Afinada como los quesos, que también es en bodegas naturales. Oye, y al final resulta que tenemos, vamos a decir esto para que la gente asocie, tenemos un chuletón con su hueso, con su buena capa de grasa, pero de ibérico. Importante la grasa, que es una pieza que tiene mucha grasa, porque no habéis querido retirar. No, porque también podéis decir, bueno, la retiro y la utilizo para otra cosa, porque claro, cuando hacéis las barras de lomo vienen sin tanta grasa, pero sí, claro, habéis decidido, pues esto, que venga con la chuleta. Pero es que ten en cuenta, nosotros le quitamos la parte del tocino, que el tocino de un animal de Josito es así de grande, que no es que sea pequeño, de gordito, que es grande. Y luego la chuleta tendría una grasa así que también le quitamos la mitad, porque la que te aporta esa grasa, el aroma de esa grasa, porque ten en cuenta que el moho se pega a la grasa. Lo que más aroma tiene a jamón, lógicamente, o embutido, es la grasa. Y la textura de esa grasa que tú tocas, te acuerdas, si tocabas y se fundía, era algo espectacular. Lo mejor de ahí era la grasa, o es la grasa en este caso, ¿no? Lógicamente la carne está muy buena, pero la grasa de esa chuleta es para cocinar, para hacer la base del arroz, para... Mira, ahora Echevarri, que hacemos... te tengo un regalo, joder. ¿Tengo regalo? Es que estaba pensando ahora con Echevarri. Mira, pues he traído para que veas lo de la grasa, que es que me he acordado justamente por eso. Hombre, con Echevarri. Espera. ¿Esto es el primer libro de Joselito que hay o hay otros? Yo no sé si hay más. Hicimos un libro para cuando cumplimos 150 años, pero digamos que esta es una cosa nueva que vamos a empezar a partir de ahora, que la verdad que es impresionante. Oye, muchas gracias. Yo ya sé de dónde sale eso, pero cuéntanos un poco qué es eso de Joselito Labs. Esto forma parte, empezamos, es un proyecto que hicimos hace ya varios años, que lo que intentábamos era, con el mejor cocinero de ese momento, antes era diferente porque siempre queríamos que fuera un cocinero con 3 estrellas en un país, de alguna forma adaptar a su know-how, la cultura, a Joselito. Entonces empezamos con Ferran Adrià, luego fuimos a Italia con Alaimo, con Massimiliano Alaimo, el de Calante, que era un 3 estrellas también espectacular, que sigue siendo para nosotros el de los mejores cocineros de Italia. Luego fuimos a Holanda con Johnny Boer, que también era otro 3 estrellas que hizo un trabajo excepcional, que al final, adaptando su cultura, digamos, a los diferentes cortes, diferentes productos. Luego pasamos a Japón con Yamamoto, que la verdad que era increíble, tío. Muy divertido. Yamamoto. El Ryujin, que era un restaurante que era, me acuerdo, vamos, del único producto que tiene, que tiene y tenía, por ejemplo, que tenía en la carta que no fuera japonés ni vino siquiera, era Joselito, y es Joselito, porque es un enamorado de Joselito. Entonces conseguimos acceder a él. Luego pasamos a Alemania con Wiesler, que es el clásico, digamos, restaurante de alta cocina de Alemania, que es otro 3 estrellas. Me estás planteando una ruta que esto jamás sería buenísimo eso. Por la cabeza, hacer esa ruta por esos sitios tan emblemáticos. Sería increíble. Emblemáticos. Y además cada uno totalmente diferente. No tiene nada que ver uno con otro, porque al final son culturas diferentes, formas de ver el mundo, la cocina diferentes. Oye, se me está ocurriendo algo, porque mira que yo echo de menos la literatura de viajes y gastronomía.
la echo mucho de menos. De hecho, está el libro de Templos del Producto, que es muy bueno, que seguro que lo conoces. Y luego, pues no veo más de gastronomía y viajes. No te digo yo que voy a escribir un libro, pero sí a seguir la ruta, quizás, que se me acaba de venir a la mente. La ruta Joselito en el mundo, ¿no? Es decir, venga, vamos aquí, no hacerla del tirón, porque no tengo esa disponibilidad económica, pero sí poco a poco, porque a Japón voy a ir este año, visitar esos sitios, oye, y la gracia de, oye, a ver si siguen haciendo alguno de estos platos, a ver qué tienen en la carta, en fin. Claro. Pero volviendo al hilo, todo esto llegó a que este año lo hicimos, hemos cambiado, al final hemos visto la gente, todo ha cambiado, ¿no? Yo no sé si por el tema del virus o por lo que sea, la forma de ver, la forma de pensar ha cambiado bastante, entonces también en la cocina, lógicamente. Entonces hemos buscado o hemos querido que ahora mismo el producto es lo más esencial, digamos, o creemos que es lo más importante de cualquier cosa al final, porque cada vez hay menos producto de máxima calidad. Entonces, el mayor exponente de todo el mundo lo teníamos en casa, estaba en España, que es Etxebarri, que es el, digamos, producto al 100%. Es mi restaurante favorito, siempre lo he dicho. Entonces, pues justamente por eso vamos a cambiar un poco por dónde vamos a ir con el proyecto de Joselito Lab. Más que las 3 estrellas Michelin. Vamos a cambiar, ya no tiene por qué tener 3 estrellas, que a lo mejor el próximo hay uno que tiene 3, o tiene 2, no sabemos todavía. No sabemos todavía. Estás mirando algo ya. Pero queremos darle una vuelta diferente. Al final, sitios mágicos, únicos, enfocados al 100% en el producto. Entonces, justamente teníamos, Etxebarri, ten en cuenta que es amigo y cliente desde hace más de 30 años, cuenta él. Cuenta él y nosotros, ¿no? Es que lo cuento en una entrevista, pero estaba pensando que lo cuenta él. Y esta es la primera vez que hacemos, además, que editamos un libro, porque nos parecía dar un salto más al proyecto, porque esto empezó con un proyecto muy de andar por casa, ¿no? Con un proyecto global, porque se hizo en todo el mundo, pero por internet, etcétera, y queríamos de alguna forma dejar un poco el legado, algo más, documentarlo. Entonces, dejar un libro bien hecho con cada nueva edición que vamos a hacer. Y esta fue la primera. En todas las ediciones que vengan a partir de ahora lo quiero documentar para el canal. Este año habéis contado conmigo y quiero espero que así siga siendo. Y bueno, pues en el libro, háblanos un poco, que yo es que ni lo he visto todavía, es la primera vez que lo ojeo, veo que hay muchas fotos, evidentemente, pero hay muchísimo texto. ¿De qué habláis en el libro? Sí, este libro, el libro lo ha escrito Marta Fernández Guadaño, que es la verdad es una periodista increíble, y las fotos las hizo Luis de las Salas, que es es un fotógrafo también, impresionante. Y han hecho un trabajo verdaderamente que es muy bueno, porque ha conseguido de alguna forma extraer de esa filosofía tanto de Etxebarri como la de Joselito, que al final es muy parecida, porque al final son dos emblemas de alguna forma enfocados en calidad, es que no tiene otra idea, ¿no? Y de alguna forma plasmarlo en el libro. Y tienes una parte, lógicamente, un poquito más de historia, un poquito más de cómo surge esa relación, de cómo nos conocemos, de esas sinergias o de esa mentalidad que hay conjunta, y luego tienes siempre al final, siempre tenemos esa adaptación con el producto de Joselito a su cultura, a su cocina. Lógicamente luego tienes, creo que son 12 platos adaptados de la cocina de Etxebarri, que muchos ya estaban en carta. Pero uno yo ya lo conocía, que era claro, lo que se llama la chistorra. Claro, eso es. Que la pica él. Eso es. Y que ya estaba, antes de esto, yo ya había ido a Etxebarri antes de que yo supiera nada de todo esto, sí, y ya estaba allí. Claro. Y además él lo decían y lo tienen allí, claro, llenándose la boca en el buen sentido de decir, que eso esto es de Joselito y que eso solo es. Lo tengo yo prácticamente. Eso Esa es. carne fresca con la que él elabora lo que él llama la chistorra. Eso es, porque al final la famosa chistorra al final es como si fuera un chorizo para entenderlo, pero en vez de utilizar pimentón, se utiliza pimiento choricero. Que también, ¿vale? ojo, lo que cambia la cosa. Muchísimo. Y que en ambos casos son dos. Es que tenemos unos productos en España. Sí, claro. Es que esto del pimiento choricero, el pimentón ya lo tienen en el extranjero, la páprica, el paprika, lo tienen en muchos sitios, aunque yo creo que una de las cosas es aquí claro, en España, que son diferentes, pero lo del pimiento choricero ya es el no va más, ¿eh? Sí, el claro. pimiento choricero, la ñora, este tipo de productos que tenemos en seco, que hidratamos y que luego podemos utilizar en este caso para la chistorra. Eso es. A mí me parece magistral el proceso. Eso es. Y la verdad que mira, esos son, ahí tienes justo tienes el chorizo, que es la chistorra un poquito más curada, y lo que él llama la chistorra, que dice que es la mejor hamburguesa del mundo, que es esta En el talo lo ponen. en el talo, justo, que es digamos como el chorizo fresco,
un poquito pasado por la brasa. Son dos productos que ya estaban, entonces de alguna forma eso para él era muy importante que estuviera en el lab, que estuviera en el Joselito Lab, porque era ya de alguna forma su adaptación clásica a Joselito. Y luego ha habido una serie de cosas nuevas que, por ejemplo, que justo además, casualidades de la vida, justo lanzamos la chuleta, teníamos la chuleta, y él fue de los primeros que pensó en la grasa de la chuleta, que pensó, ¿por qué no le retiro un poquito de la grasa de la chuleta? Y en vez de utilizar aceite o en vez de utilizar cualquier otra cosa, utilizo la grasa. Pues por ejemplo las angulas, que es un plato clásico suyo, le pone un poquito de esa grasa para darle ese extra de jamón, untuosidad a las angulas. O por ejemplo el caviar. Antes tenía una pequeña emulsión, no me acuerdo con qué era exactamente con el caviar, pues ahora es con la grasa de la chuleta. Entonces al final son pequeñas cosas que al final no a lo mejor no son elaboraciones muy grandes, porque al final Echevarri es producto, no es otra cosa, pero adaptadas a su cultura, a su forma de ver las cosas, que es lo que queremos hacer con el lab, ¿no? Sino que las formas de verlas de ese cocinero, de la cultura de la zona o de la región o del restaurante, cómo se adaptaría a Joselito. Y eso es como surgió. Qué fenómeno, pues muchas gracias y esto lo tenía pendiente porque no te había visto, no pude ir a la no pudiste venir. No me acuerdo si pasó algo con el coche, es que no me sé qué fue lo que me sucedió, que no pude ir a sí, ya, que lo apunté por la tarde y era por la mañana. Es verdad. Y te llamé media hora. Sí, verdad. La agenda que tengo tan extraña, pero bueno, al final tengo el libro. Finalizando con la chuleta, quería comentarte que es una chuleta, vamos a decir entre comillas un chuletón. Y con esto ha habido bastante polémica, y tú lo sabes, ya no solo por la grasa o la no grasa, sino por el tema del punto de la chuleta. Es decir, una buena chuleta de lomo, para mí, sea de cerdo, sea de vaca, sea de buey, para mí pierde la gracia si está hecha o muy hecha. Pierde toda la gracia. Y en el caso del cerdo, como no sea lomo adobado, la chuleta de lomo fresca, como te pases, es como algo de salir del paso y que te cuesta un poco más barata en la carnicería. Tienes ese concepto de dame chuleta de lomo, pero que no es lo mismo que el lomo adobado. El tema de tomar la chuleta que sea gordita y que sea poco hecha, la gente, todo el mundo te lo habrá dicho y te lo seguirán diciendo, oye, pero ¿y si cojo algo? La triquinosis o alguna enfermedad, o algo, o me pasa algo por comerla así. No, pero eso es una mentalidad que hemos ido luchando poco a poco, porque al final, que eso hace 20 años, 30 años, lógicamente tienes que tener más cuidado. Ahora con los sistemas sanitarios que hay, con todo el control que hay, es muy improbable que pase cualquier cosa. Muy improbable. Ojo, que ha parecido que has dicho probable, es muy improbable. Al final no digo que imposible, porque, como hemos dicho antes, todo es posible, ¿no? Pero me refiero que es casi que imposible que pase. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en Velázquez un tartar de lomo que es bestial. Y al final la gente poco a poco ya está viendo que comértelo crudo, lógicamente, que no te pasa nada, pero que el sabor es muchísimo mejor. La textura no tiene absolutamente nada que ver. O muchas otras cosas. O sea, es que tú te coges mismamente una gamba. Como la hagas más de la cuenta, no sabe a nada. Sí, claro. Pero absolutamente nada. Y aquí es una cosa importante, porque sí es cierto que tú un producto de mala calidad, a lo mejor crudo no está bueno. Porque lo que tienes que hacer, tienes que quitarle ese sabor. Pero comerte un producto de muy buena calidad pasado, eso es criminal, porque le matas la esencia del producto. Al final tú la chuleta, tú lo que tienes que hacer es sellarla por la parte, a temperarla, es importantísimo, y luego sellarla por las dos partes. Yo siempre recomiendo hacer un poquito la grasa, para que cuando vayas a morder la grasa te quede crujiente y te explote en la boca, que es algo es una bestial. Sensación extrañísima, muy extraña. ¿te acuerdas? Sí. Yo cuando la pruebo digo, parece que es, por decirte algo así, como una esferificación, porque en el momento que muerdes esa grasa te estalla de una grasa muy suave, muy suavecita, sí. De una parte. Es que cuando hablamos de la grasa hay muchos tipos de grasa. Claro, es decir, que no tiene que ver. Claro. Es una grasa que siempre va a estar sólida, por ejemplo, por más que la proceses, la cocines, y otra grasa que es más fundente, incluso a temperatura ambiente, o incluso casi en estado muy líquido. O sea, casi es una grasa como que tiene poca grasa. No sé, es rara, es rara. Porque ten en cuenta que es una grasa insaturada. Al final no es una grasa saturada, es de las grasas más sanas que hay, ¿no? Nada. No es que no tiene nada que ver. La textura, la fluidez, la densidad, no tiene nada que ver. La densidad, por ejemplo, de un aceite, que también puede ser un buen aceite de oliva, con la densidad de la grasa de la chuleta. No tiene nada que ver. Es que hay que probar. El que no lo ha probado no sabe de lo que... Y por eso es tan importante. Por eso siempre, si la haces un poquito, yo como lo hago siempre es que la empiezo por la parte de la grasa, para que se empiece a derretir. Y no a derretir, sino que coja ese toque crujiente.
Es preferible que si haces una sartén, luego ese aceite que has soltado lo retires. Porque al final... Para que no se fría. Para que no se fría. Si tienes la típica sartén con la, no sé cómo se dice, con los surcos, mejor todavía. Sí, no sé si se llama surco. Es que eso cómo se llama. La de raya, pero la raya, no sé cómo se llama. Es que no sé cómo se llama. Sí. Y si no, y si das a la parrilla, pues ese problema no lo tienes, ¿no? Y luego ya por cada lado que quede sellado y por el dentro crudo. Yo la parrilla nunca la he hecho, pero fíjate que puede pasar como el Kobe, que esto nuestro amigo Alex controla bastante. ¿Sí? El Kobe a la parrilla es complicado, porque al soltar la grasa que tiene, enseguida va a lanzar la llama. Sí, correcto. Estar inclinado, como hacen en casa Julián con la chuleta. O claro, yo como yo lo hago, yo tengo un camado en casa, que el camado, si tú cuando... El camado, para los que no lo sepan, es un tipo de horno japonés. Horno, sí, o coreano. No sé, coreano, que es cerámico, pues no vive en calor, pero va con brasas, tiene brasas. Eso y lo puedes cerrar completamente, de manera que todos los aromas de lo que cocines se quedan ahí, más el propio aroma del carbón que utilizas. Oye, otra cosa que pasa con las chuletas es que hay muy pocas. Claro. Al porque final empezaste con 50 lomos, pero no sé cuántos tendrás actualmente, pero que yo creo que los que lo conocemos nos damos de tortas por pillar una. Es que el problema es que la chuleta, que es un producto que es muy difícil de elaborar, muy difícil de hacer, porque no tiene nada, no tiene ni sal, simplemente que se cuelga. En la nevera, salvo para venir aquí, pero exacto. Vamos, que allí es pero es curación natural en los secaderos, entonces nos es muy complicado, tenemos que estar muy pendientes de ellos. Muy pendientes es que los tenemos que ver todos los días varias veces, porque cualquier pequeño cambio de atmósfera nos puede poner mal el producto. Entonces hacemos una producción muy pequeña. Y luego también porque tampoco podemos sacrificarlo por el lomo. Al final el lomo es una de las cosas más importantes de Joselito, las que la gente aprecia más, entonces no podemos cambiar chuleta por lomo. O no me dejan, vamos a entenderlo, ¿no? No nos dejan hacer tanto, claro, porque también bajaría la demanda. También entiendo que tenéis una serie de mercados a los que abastecer y claro, no puedes sacrificar la producción del lomo Joselito por hacer chuleta. Claro. Además la chuleta solo se vende en España, ¿no? Claro. Entiendo. De momento sí. Hay en algún país. De momento ¿Ya sí. ¿Alguno lo ha pedido? Que bueno, el de Australia lo ha pedido. Todo el mundo lo ha pedido. Sí, todo el mundo lo ha pedido. Únicamente que nos da mucho miedo mandar un producto refrigerado tan delicado. No pasa nada. Mira, ya te digo yo la fórmula. No. Al de Australia se la voy a llevar. Eso es perfecta. Cogemos alguna cosa de estas que puedo montar en la cabina que va con hielo o con pilas o algo y se la llevo yo y me la prepare allí. Es que comprometo a que si lo organizamos, este año me voy a Australia con la chuleta en el avión. Me comprometo. Ahora, que igual no se puede. A lo mejor te la quitan. Intentarlo. Sí, porque luego están los controles sanitarios de los aeropuertos, donde va usted con esa carne. Es que igual aquí mismo en Barajas, o en Adolfo Suárez, ahora que se llama, ya me dicen, no, esto no lo puedes llevar. Puede ser. La verdad que no. Oye, para ir concluyendo, ahora probaremos el jamón, pero sí que me gustaría que me hicieras algo que ni yo sé cómo vas a responder, en el sentido de la amplitud de cuántas cosas Joselito hay hoy en día. Es decir, que si papada, lomo, chorizo, algunas son muy fáciles, sí. Pero a ver si me puedes enumerar todas. Y no te dejes ninguna, Yo voy a ir contando, a ver cuántas hay, porque yo sé que hay unas cuantas. Muchas las he probado aquí, plato que llamamos el universo Joselito, que incluye unas cuantas cosas, ¿no? Pero a la venta, ¿qué hay? ¿Cuántas hay? A ver, vamos a empezar. La primera, una que me encanta, la papada. Sí, muy buena. La papada. A la venta, Papada. Panceta. Que es la parte de la tripa. Luego, caña de lomo curada. Chorizo. Salchichón. Ha sido algo fácil, Venga, sigue. Chorizo vela, salchichón vela. ¿Vale? También la copa, que es el embutido italiano que elaboramos con nuestra carne. Yo no lo he visto. Es que es un producto también muy estacional. Y también que vuela rápido. Es que yo no lo he visto nunca, tío. Oye, estamos en temporada, Tengo que ahora es cuando estamos elaborando. Venga, lógicamente jamón paleta. Ya llevamos 10 cosas. Sin contar todos los años de jamón y paleta, Porque ten en cuenta que de jamón tenemos 16 años. Ahora mismo a la venta estamos en el 20. A la venta tendremos unos 13 años diferentes de jamón. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿La copa ya la hemos dicho? Eso, yo creo que todos los curados ya los tenemos. Oye, ¿el ahí. ¿Tocino? ¿No se puede comprar tocino? ¿Qué hacéis con el tocino? Tocino, elaboramos algún año, pero no. Al final, los matices, los aromas que te puede dar la papada o la panceta, el tocino es más complicado que los coja, porque las grasas son diferentes. Es un producto diferente. Yo tengo que entender que hay cosas, que si me puedes contestar, me contestas, que hay cosas que van a otros mercados. Por ejemplo, la careta
la oreja, el rabo, o sea, que nunca he visto en ningún sitio, oye, oreja Joselito. Sí, claro, Que a sí, lo mejor claro. la hay. Sí, siempre. La tenemos a la venta, o sea, está a la venta en algún sitio o No, la compran ya restaurantes. eso sobre todo los restaurantes, si tú vas, por ejemplo, a Barra que está aquí en Madrid, que tiene una estrella, es en la oreja, hace unos tallarines con la oreja increíbles. Eso es un espectáculo. Porque la gelatina que tiene nuestra oreja, al ser un cerdo con tantísima grasa, y como es grasa con un porcentaje de ácido oleico altísimo, es impresionante la boca. Es una cosa que no tiene, es mágico. Entonces, orejas, incluso el rabo del cerdo. ¿Dónde está? Aquí tuvimos algún plato. El rabo, por ejemplo, lo utiliza, creo que es Eneco H, creo que utiliza rabo. Es que son cosas muy particulares. Las manitas. No, manitas no. Ten en cuenta que las manitas es la pezuña del jamón. Eso no podemos. Eso no podemos. Eso no podemos. El morro es una cosa que Es brutal. claro, ten en cuenta, mira, de las mejores personas o cocineros que yo conozco que sabe utilizar Joselito, uno es Pepe Soya, en Galicia. Y la careta, el morro, es increíble como lo hace. Eso es mágico. Al final, sí. Todo, hasta los andares. Oye, y hay una cosa que yo no sé si es leyenda o es verdad, pero yo esto lo he escuchado, ¿eh? Yo esto lo he escuchado además en distintos ambientes, y ¿sabes lo que suena? Suena como a esta fake news de que lo has escuchado pero no te lo crees. Sí. Está el tema del colesterol y de Sí. ciertos problemas de salud, ¿no? Y bueno, ya se ha dicho de toda la vida que la comida es muy buena medicina para muchas cosas. Oye, ¿tú has escuchado alguna vez que... Es que esto me da un poco de vergüenza preguntártelo, pero igual lo has escuchado. ¿Has escuchado alguna vez que hay médicos que te recomiendan comer jamón Joselito, o esto me lo he inventado yo? Es verdad, joder. Pero, Eso es pero verdad, que no se puede decir. Pero... o sea, ¿de verdad? Es verdad. ¿Por qué? Porque al final... ¿En qué contexto? Porque aquí hay que volver otra vez al campo, ¿vale? Volvemos otra vez para atrás, volvemos al campo, volvemos a la bellota. La bellota es un fruto que tiene muchísimo ácido oleico, que eso es una grasa insaturada, ¿vale? Que esa grasa insaturada luego pasa al jamón. A ser un punto natural con un ácido oleico muy alto, estamos hablando de por encima de un 60%, tenemos que el jamón es insaturado, la grasa del jamón es insaturada. Entonces lo que consigues es de alguna forma nivelar el colesterol. Esto fue un estudio que empezamos en el 2001, creo que fue, con la Universidad de Salamanca y junto con la Clínica Mayo en Houston, donde se vio por fin que el jamón de bellota era muy bueno para regular el colesterol, porque te lo conseguía regular. Al final, de las mejores cosas que puedes comer para regular el colesterol es el jamón de Joselito, porque consigues no me acuerdo con cuánto hicieron el estudio, pero con pocos gramos al día, por esa grasa insaturada, por esa bellota, por eso que ha comido el animal, regularlo. Y al final ahora estamos viendo cada vez más pues diferentes no usos, sino propiedades que tiene el jamón por la zona donde habita el animal, por la zona donde habita el cerdo, porque hay que tener en cuenta que la dehesa, el bosque mediterráneo, es de las zonas más limpias que existen en Europa, porque no hay nada, tú has estado, es que no hay nada. Luego hay una parte del trayecto que era camino, vamos. El camino, claro. Entonces, por esa razón, por ejemplo, el último estudio que hemos hecho junto con la Universidad de Oviedo ha sido para ver la inflamación del estómago. La inflamación del estómago es algo que ahora está un poco de moda, ¿no? La inflamación por el tema de la microbiota, etcétera, etcétera. Entonces, hace un par de años vimos que el jamón de Joselito, creo que era más por la hierba, por lo que comía de hierba que por bellota, conseguía... no me acuerdo exactamente cómo se llaman los nutrientes, etcétera, pero conseguir una forma que el estómago no se inflamara, que eso hay una enfermedad muy común que se llama todavía no me acuerdo. Ahora no me acuerdo la enfermedad, para la enfermedad que se llama colitis ulcerosa, que es que el colon se te irrita, que es colon irritable, que luego el problema que luego es una enfermedad que luego se te puede volver un cáncer de colon, ¿no? Entonces, una de las mejores comidas, uno de los mejores productos para tú alimentarte y reducir esa posibilidad de que se te irrite el colon, o para reducir esa irritación del colon, para reducir esa inflamación, era el jamón de Joselito. Entonces, todo proviene por ser un producto totalmente natural y venir de un ecosistema único en el mundo. Qué bueno. Oye, para ir concluyendo, que estoy deseando darle caña al jamón, hay otra de las cosas con las que me llueven preguntas cada día. El jamón cortado a cuchillo, cortado a máquina,
ventajas, inconvenientes, cortarlo a máquina es un crimen. Jamón. El jamón, lo primero, depende de quién te lo corte. Importantísimo. Porque cada parte del jamón tiene un sabor diferente. Entonces depende de quién te vaya a cortar el jamón, si es alguien que sabe, que es profesional. Es decir, por ejemplo, aquí en este plato, este jamón es una parte del jamón, ¿no? Es la... Aquí tienes 3 partes del jamón. Tenemos 3. 3 partes diferentes. Que esta es una parte más cercana al codillo, más digamos, más cercana hacia la pezuña, ¿no? Para entenderlo. Esta es una parte más central del jamón. Y esta creo que es la punta, creo. Creo que es la punta. Una buena ración de jamón, que por ejemplo, si tú compras un sobrecito, te toca lo que te tocó. Pero si vas a un sitio a que te lo corten y la persona lo sabe servir, es una cosa que me da rabia, que a veces vas a los restaurantes y el jamón está como tirada en las lonchas y... Es decir, un buen plato debería tener varias partes. Lo primero que esté bien cortado. Ya vamos a empezar por lo básico. Bien, ¿no? Está bien cortado, está bien cortado. No solo por lo bonito, sino por el corte. Partes. No, y también porque la loncha no es muy grande, se te puede meter en boca, está fino cortado. Y eso es algo muy importante. Tú al final, para comer un plato de jamón a cuchillo, es esencial que esté bien cortado, porque si no, si es un desastre el tío y te pone un filete, pues no te vas a comer. Oye, entonces a cuchillo mejor que a máquina. Depende de cómo esté cortado. ¿De la máquina también depende? De la máquina también depende. Las Berkel esta, ¿no? Claro, no me veo un jamón de Joselito en una Berkel, ¿no? Pero... No, porque al final tú a máquina, tú consigues unificar el sabor del jamón. Porque tú aquí vas a tener 3 sabores y 3 a lo mejor aromas diferentes. Tú si lo cortas a máquina, el jamón entra a la vez a la máquina y se corta a la vez. Entonces vas a unificar los sabores. O sea, para meterlo en las máquinas... Bueno, una de las cosas que ha pasado, que esto es una revolución, incluso para vosotros, es el loncheado en sobrecitos. Sí. Que hablabas de los 10 años. Sí. Hace 10 años esto prácticamente no se estilaba tanto. Claro. A día de hoy tenemos los loncheados y bueno, pues yo me imagino que como hacéis todo así natural, pues que habrá un señor allí quitando los huesos de los jamones y dándole a la maquinita y colocándolo ahí poco a poco, me imagino. No sé cómo es el proceso, ¿no? Entonces, ese jamón al venir loncheado y cortado en una máquina, es que la gente me dice, de verdad, cada vez que he abierto un paquete de Joselito en alguna cosa pública me han dicho, eso es un crimen. No, porque tú consigues para que un jamón, mira, por ejemplo, este jamón ya estás viendo que está muy oxidado. ¿Vale? Lo primero. Estás viendo que... Claro, espera, ¿este oxidado qué quieres decir? Que está poniendo muy negro el jamón. El jamón ha cambiado desde que llegó. Sí, y ves que se está barquillando, se está poniendo así y se está secando si lo tocas, ¿no? Uh-huh. Esto porque nosotros tenemos el inconveniente o la virtud, que es ser un producto natural. En cuanto tú lonches el jamón, cambia, pierde, empieza a perder. Entonces lo que tienes que hacer es cortar y comer. Por eso es muy importante que todo el mundo corta y coma, siempre. Cortas una loncha y te la comes. No es broma, es la broma. Es la primera vez que lo he hecho en el Corte Inglés para un vídeo, no sé cuándo fue. Compré un paquete de jamón cortado a mano, ¿sí? Que era diferente completamente del loncheado, pero sí que es verdad que había pasado un día y sí que es verdad que lo notaba distinto del de las lonchas. No es igual. Porque entonces, había pasado un día. Claro, entonces tú si tú cuando quieres lonchar un jamón, tú a máquina se loncha mucho más rápido. Entonces va a perder bastante menos que loncharlo a cuchillo, ¿vale? Pero aparte de eso, tú un jamón lonchado a máquina, lo que consigues es homogenizar el sabor del jamón. Porque no tienes esas diferentes partes que cada parte sabe diferente. Entonces, es un tema más cultural que otra cosa. Porque, por ejemplo, en el norte de España no se corta, pero mucho menos jamón a cuchillo, casi toda máquina. En el sur de España es lo contrario, es toda cuchillo. Pero, por ejemplo, en Italia, jamón siempre se corta a máquina. Hasta ahora que, lógicamente, creo que tenemos ahí un poco de culpa por el jamón de bellota, se está empezando a cortar a cuchillo. Entonces, aparte de un tema cultural, por un tema organoléptico, si tú quieres ver todos los sabores del jamón, mucho mejor a cuchillo. Si quieres disfrutar del jamón, tanto a cuchillo como a máquina. Como dependiendo de quién te lo vaya a cortar. Comprar un loncheado en sobres y además es una manera también de que te lo puedas llevar fácilmente. Claro, yo en mi casa tengo jamón loncheado en el blister nuestro, porque al final es la forma de tú siempre disfrutar de un jamón perfecto. Y sin tener que comprarte uno entero. No, pero ya no por el tema de comprar, sino que el problema es que si tú vives solo, por ejemplo, o vives con tu pareja y sois dos en casa, el problema que tienes es que tú un jamón, para conservarlo perfectamente, tienes que cortarlo bastante todos los días, o tienes que ir cortando y cada día va perdiendo un poquito más. Entonces, si tú lo tienes loncheado, al final tú cuando lo loncheas y lo envasas, ya está, el jamón ya se va a quedar ahí, digamos que no va a cambiar, no va a evolucionar. El jamón tú únicamente lo vas a abrir, 70 gramos, se lo come una persona, se la comen dos, perfecto. Pero no vas a tener que hacer no va a seguir sufriendo ese jamón que lo tienes en casa durante meses o semanas.
Entonces, eso es bastante mejor comerte un jamón que está loncheado a máquina que comerte un jamón que vas cortando a cuchillo, pero que el jamón ha estado 2 meses en tu cocina y que no eres un experto. y que no eres un experto. He cortado unos cuantos, pero no me... Claro. No sé, ya tengo un poco de responsabilidad. Aunque sabes que estoy a dieta, que cuando ya marqué la báscula 90, es una promesa que me he hecho como por decir, voy a esforzarme, me voy a comprar un jamón, va a ser mi primer jamón José Diego, ¿eh? Así, ahí lo llevas. Última pregunta. Este jamón está malo, que tiene unos puntos blancos ahí. Bueno, eso es una cosa, ¿no? Es una coña que te quiero decir, que la gente, estos puntitos blancos, el que no sabe, claro, pues muchas veces me ha dicho eso, ¿no? Ese jamón tiene unos puntos blancos. Eso se llama tirosina. Esto es un aminoácido natural, sí, que esto aparece por las diferencias de tiempo. En los secaderos naturales, cuando el jamón, a lo mejor por la mañana hace más calor y por la noche hace más frío. Entonces esa diferencia de tiempo es una proteína, se va formando esa tirosina, ¿vale? Para entenderlo es como, no sé si te has fijado, cuando te has comido un queso muy viejo o el parmesano mismo, que tiene esos cristales, duras, sí, que hace crunch, sí, pues sí, es esto, es lo mismo. Únicamente que es aplicado al jamón. Sí, es lo mismo. Y se nota también un poco aquí en la mordida, quizás eso, depende del tamaño, puede ser. Para que lógicamente la tirosina puede aparecer por diferentes motivos, ¿no? La que nos aparece a nosotros es por la diferencia de temperatura natural. Por eso es el tamaño que tiene, que no es muy grande. Cuando son piedras más grandes es porque justamente lo contrario, es artificial. Entonces se ha acelerado un poco el proceso. Claro, entonces también es un indicador de calidad, pero también hay que tener en cuenta lo que hay, ¿vale? Hablando de acelerar el proceso, que es que me van viniendo cosas, también es verdad que los jamones, al ser tan naturales, necesitan más tiempo que un jamón que lleva cosas, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas por las que se echa química al producto es para acelerarlo. Claro, nosotros buscamos justo lo contrario, que al final por eso es una parte que va contra nosotros, porque más tarde vendemos el producto. Entonces, pues lógicamente más tarde cobramos, ¿no? Y todo eso también va en el precio, ¿no? Que muchas veces, ahora que hemos contado toda esta historia, quizá puedas justificar, entender un poco más el porqué de los precios de las cosas, ¿no? O sea, al final, tener en cuenta que comparado con otros productos a nivel mundial, el jamón de bellota es un producto que es barato. Teniendo en cuenta todo lo que hay detrás, yo creo que no se refleja de verdad lo que hay detrás, porque partimos otra vez de árboles de 300, 400, 500 años, que tienen los árboles que se alimenta el animal. La genética del animal, todo lo que se alimenta de forma natural el animal, esa curación de 4, 5 hasta 16 años del jamón es algo que no lo ponemos en valor. Pierde, ¿no? ¿Cuánto pierdes ahí en peso? ¿40? Sí, un 40, un 50%, pero ya no solo eso, sino todo lo que hay detrás para poder hacer un jamón todos esos años. Ya no digo enojo, sino que a lo mejor hay jamones que se come la gente que han estado involucrados 3 generaciones diferentes. Lo que me refiero es que a lo mejor el abuelo lo ha cogido en un sitio, el padre ha hecho, no sé, la elaboración y el hijo ha hecho la venta de alguna forma, ¿no? O vosotros en este caso que un día hablábamos de que estáis replantando o plantando más, sí, bueno, o sea, lógicamente aparte y alcornoques, que solo verán ya sabemos 2 generaciones o 3 más allá, porque claro, estamos hablando de, pues hasta que empiece a dar bellota y sea de calidad, pues han pasado 100 años. Claro, al final, exacto, es que eso empezamos a plantar en el 2003, creo que fue. Estos arbolitos de 2003, tú no los vas a ver a los arbolitos ahí comiendo. No, porque la encina del alcornoque son árboles que tardan muchísimo en crecer. Entonces empezamos a plantar, no sé si plantamos unos 50, 40, 60, más o menos dependiendo del año, 60.000 árboles al año. Depende un poco. 60.000 árboles. 40.000, 30.000, es que depende un poco de cada año. Vamos plantando porque es una filosofía de Joselito muy extraña, que nosotros queremos de alguna forma dar al campo. Al final hemos vivido 150 años de la naturaleza, pues queremos que la naturaleza siga ahí, queremos que el campo siga ahí. Entonces es una forma rara de ver la vida, porque creo que es muy particular, pero que lo queremos de verdad. Entonces por eso te coge una de las inversiones y te dices, esto es una inversión. No, pero no, para nada, eso es a fondo perdido. Y no vas a sacar absolutamente nada. Eso es para nada, no es para nada, es para... Lleva mucho trabajo, que también estuve yo allí viendo, claro. O sea, que hay una cantidad enorme de gente plantándolos, claro. Claro. Desde la propia semilla, que es la bellota. Pero ya no desde ahí, eligiendo la bellota, eligiendo de qué árbol se va a plantar, eligiendo cuál es mejor, eligiendo dónde hay que plantarlo. Ya es un trabajo enorme que hacemos un poco para... no sé, es que no sé cómo decirlo, porque es algo a lo mejor muy personal nuestro, pero que... nuestra filosofía, ¿no? Pero que es parte de la filosofía de
de que partimos de una base, partimos de una materia prima que es única en el mundo, que es el ecosistema, que es la dehesa, que es el bosque mediterráneo, que es que no existe en ninguna otra parte del mundo. Pues creo que ha llegado el momento del final, que es el de probar el jamón. Venga, ¿por dónde Una empezamos? cosa importantísima. A ver, jamón siempre con la mano. con la mano, vaya. Hombre, Importantísimo tiene un eso. Siempre con la mano. con la mano, ¿no? Bueno, pues dale caña. Empieza por el medio. No, empezamos. Vamos a Empezamos hacer por una el cosa medio. que yo hago mucho, que es brindar con la comida. Salud. Ya te voy diciendo que nos aproximamos al final. Toma. Que gracias por haber venido. Esto está malo. Oye, ¿qué Está muy jamón bueno. nos habrá tocado? No sé nada. Yo creo que es un jamón de 2014. Bueno, pero eso lo has dicho porque sabes los jamones que hay arriba. No me digas que cortarle un bocado sabes de qué año es, ya que me da un infarto. No, pero más o menos, ten en cuenta que más o menos una añada del jamón tiene unos aromas parecidos, ¿no? Entonces, por cómo se funde la grasa, creo que es del 14. Que 14 son 6 años. Ahora mismo de curación. Sé que hay unas Está notas de cata impresionante. que te van diciendo cómo fue aquel año, ¿no? Las Sí. lluvias y tal. Esto es una cosa también muy vuestra, ¿no? Esto es una cosa, sí, que empezamos a hacer por el Big Data. Porque analizando los árboles, analizando la hierba, lo que come el cerdo, conseguimos de alguna forma una nota de cata objetiva, que lo analiza una máquina, que te dice exactamente cómo sabe ese jamón perfecto. Que nosotros lo llamamos la nariz inteligente. Porque nos saca ¿La una qué? nota, nariz inteligente. Nariz inteligente. Claro, porque saca la nota de cata de forma totalmente real. Entonces, de esa forma podemos de alguna forma pasar esos aromas, a lo mejor del campo, al jamón. Y eso es. Bueno, pues mira, voy a probar ahora este de aquí fuera. Mira qué lonchitas. Oy, 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 oy. Y quiero que... Este trozo me gusta más que el otro, ¿eh? Y ver la diferencia de textura. No tiene nada que ver. Y el sabor. Tiene que ver. Y me gusta muchísimo porque lleva más grasita. Más grasa. Y es que a mí la grasita Que la grasa es lo más importante de un producto de bellota, de un producto de calidad al final. Si la grasa sí, no tiene nada. Al final, toque dulce, ¿eh? sí, claro. Al final ten en cuenta que te estás comiendo un jamón, yo creo que tiene 6 años, que creo que es del 14. Es un jamón muy viejo y tiene que tener ese toque dulce, pero a la vez ese ataque en boca. Al final tiene que ser un producto que no puede estar salado. Vamos, con 6 años es imposible que esté salado, pero que tienes que ese toque suave con ese sabor muy fuerte, a ese umami que se tenía en la boca, ¿no? Estás contando perfectamente lo que estoy notando. Bueno, oye, no sé, mil gracias por acogerme aquí en tu casa, por estrenar el podcast. Ni siquiera sé cómo lo vamos a despedir esto, así que te digo a todos vosotros que gracias por llegar hasta este punto. Vaya, que le deis un like si os ha gustado, compartid el vídeo, dejad ahí un montón de comentarios y preguntas que los vamos a leer. Y esto que ha nacido el podcast en sí, pues muy inspirado por los podcasts que hace Jordi Wild, al cual le admiro muchísimo el trabajo que hace y me parece una maravilla. Y él siempre hace algo que yo le voy a copiar literalmente porque me parece una manera maravillosa de finalizar un podcast, que es que le deja la última palabra al invitado y deja que el invitado se despida, haga un pequeño resumen de lo que ha sido su experiencia y que se despida básicamente como le dé la gana. Así que, José, el mundo es tuyo. La cámara es esta, puedes decir lo que quieras y despídete como quieras. Yo simplemente te quiero dar las gracias nuevamente. El plato de jamón, no te preocupes que en el plato no se va a quedar. Y adelante. Bueno, por lo primero, darte las gracias a ti, César, por invitarme al primer podcast. La verdad que es encantado, es un placer y como siempre, lógicamente es un honor, ¿no? Al final ya nos conocemos desde hace tiempo y yo soy un seguidor acérrimo tuyo, que me veo todo, estuve a punto de comprarme un Tesla encima por tu culpa, que luego la verdad que sacaste luego creo que era un quinto vídeo que me hizo convencerme de que a lo mejor no era el apropiado para mí. Y la verdad que hemos pasado, vamos, un tiempo perfecto. Yo he intentado de alguna forma, contarte, ¿no? lo que es Joselito, pero al final yo no soy un periodista, al final me das 1000 vueltas. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por tenerme aquí en el primer podcast. Disfruta del libro, léetelo y dime a ver qué te ha parecido. Muchísimas gracias. Gracias, tío. Ahora le aquí al jamonario.